las 3 en punto y ya prendió la transmisión. Pero espérese tantito que llegamos al montón. Nos estamos acomodando, póngase cómodo usted. Que esto arranca en un ratito, ya lo va a ver. Mientras nos ponemos los audífonos y el micrófono, acompáñenos cantando que ya casi son. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó uno, llegó otro, ya casi está. Aire, dice. 3, 2, 1. Aire. ¿Qué tal, doña Ariana Flores? La gente me dice a mí que por qué doña Ariana. Yo también me pregunto lo mismo. ¿Es que yo siempre le he dicho doña Ariana o no? Sí, a veces Y le me digo dicen Josefa. Parte de, a los compañeros yo les tengo diferentes, no los llamo por sus nombres de pila. Sino por lo que se acuerda. Sí, vieras que, no sé, como que el diario convivir en el trabajo hace que uno establezca relaciones muy cordiales, muy bonitas con los compañeros, y evidentemente que ahí aparecen cosas que hacen que las relaciones se vuelvan simpáticas, ¿verdad? Lo más vacilón es que yo sé cuando Usted me llama, dígame, yo, ¿qué pasó? llamo. Y ni siquiera lo tomo como por chiste, yo, ¿qué pasó? Hay que mandar algo en rojo. Exacto. Sí, Josefa, le digo yo de mi oficina, ya sabe que es yo ya Ariana. me asustaste. A Walter lo llamo también diferente, a Johnny. A Johnny, por ejemplo, no hago lo que yo no puedo hacerlo aquí. Pero a Johnny, todo el mundo sabe que yo pego un grito en la oficina y Johnny pega un brinco. Entonces ya Johnny sabe que se tiene que llegar ahí a coordinar cualquier cosa de trabajo. Muy buenas tardes, mi estimada Ariana Flores. Adivine quién tenemos ya listo y preparado. Yo imagino que algún experto, es que algún huele, candidato. A mí no me huele a tigre. A mí me huele a tigre, a cocodrilo, a elefante no, está flaquito. A todo, o sea, es que es un rayado, es un rayado. Memito, antes de darte el pase, quiero pues saludar primeramente a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nuestro programa y por supuesto a nuestro tigre, don Guillermo Vázquez. ¿Cómo amanecieron? Muy buenas tardes, ¿cómo amanecieron ustedes? Muy Bien, buenas bien, tardes. bien, Y lo bien. primero, empezamos el mes de la anexión y yo quiero decirles a todos que estén muy bien en su casa y recuerde que Guanacaste celebra 202 años Así es. de habernos anexado a esta linda patria. Así que este es un mes muy especial. Tenemos tenemos Expo Liberia, tenemos muchos programas y por supuesto estar orgullosos de nuestra tierra. Dios los bendiga y hoy tenemos política. Cuéntame, ¿qué hay? Sí, de la patria por nuestra voluntad. Exactamente. ¿Verdad? Así que estamos de fiesta en Guanacaste. Ve ahí el loguito que tenemos en pantalla. 202 años anexión, ¿verdad? Entonces, felicidades, por supuesto, a este gran pueblo, a esta gran provincia, motor de desarrollo nacional, como lo es la provincia de Guanacaste. Y desde aquí nosotros operamos para todo el territorio nacional, porque Trivisión es un medio nacional. Sí, tenemos muchísimas cosas, mi estimado Memo, pero ¿qué le parece si nuestra compañera Ariana Josefa Flores nos hace un resumencito de noticias? Conocida Adelante. en el bajo mundo, dice Jerry. Conocida en el bajo mundo como Josefa. Sí, Adelante, no, y Ariana. es que sí, muchas noticias, algunas que vamos a hablar, recientemente las escuchamos en la conferencia de prensa y es que ya nos mostraron cuál va a ser el uniforme que van a llevar los privados de libertad, pero eso sí, no serían todos, serían solamente los que están en máxima contención. Y hay otra noticia por ahí, más como futbolera, ¿verdad? De algo que surgió y es que el Municipal de Liberia de momento no tiene autorización para jugar en primera división luego de que se le negara esta licencia ayer. ¿Y usted que le gusta tanto al fútbol y a los que están acá viendo cómo se toman esa noticia? Yo estoy con mucho dolor porque, aunque no lo crean, yo soy herediano por todo lado, o sea, rojo y amarillo, pero le he tomado mucho cariño al Municipal Liberia. He hecho buenas amistades ahí, y además es el lugar donde trabajo. Entonces, es el cantón donde yo trabajo. Entonces, he tenido como un sentimiento de pertenencia y desde ayer cuando trascendió la noticia, pues mucho dolor, ¿verdad? Ojalá que la apelación, el equipo puede presentar una apelación antes del 6 de julio. Esperemos que surta efecto y que el equipo pueda jugar en la máxima división, porque si no, esto tiene una consecuencia no solamente deportiva, sino social y económica, ¿verdad? Para una provincia como Guanacaste y
para un cantón como Liberia. Ojalá No, que se pueda y- resolver. Sí, triste. Pero también hay otro. Evines, ¿qué pasó, verdad? A raíz de la noticia de doña Marta, esta señora venezolana que está durmiendo afuera de su casa. Pues resulta que debido a este reportaje realmente y seguimiento que le hemos dado desde Noticias Trivisión, una firma de abogados, primero que todo, está ahí con ella asesorándola y también contrataron una empresa de seguridad que, escuchen, en las fotos en nuestras redes sociales pueden ver, duermen con ella ahí afuera en las noches para protegerla y cuidarla después de que se diera a conocer que ha sido insultada, en ocasiones agredida también. Entonces, bueno, ya vemos que ya hay personas interesadas en ayudar más a doña Marta debido a esta situación y parte es muchísimo por el seguimiento que le hemos dado acá desde Noticias Trivisión. Y en la noche también de ayer se dio una noticia, viene que ya se dio la primera renuncia de un ministro. ¿Sabe usted quién es? Sí, señorita, claro, cómo no. Cuéntenos. Don Roy Thompson, quien era ministro de Trabajo, prácticamente no duró ni 2 meses. Se fue, eso sí, muy agradecido con la presidenta. Fue muy claro en su Facebook que debido a razones personales, proyectos que tiene, no le está dando el tiempo para poder asumir la función de ministro de Trabajo como tiene que ser. Entonces, pues, que debido a esas razones personales, prefirió renunciar a su cargo. Y me parece que es lo más sensato, lo más lógico. Si no tiene tiempo, si no puede dedicarle a la función pública lo que eso significa en una gestión para un gobierno y para un país, lo mejor es hacerse a un lado, apartarse y salir por la puerta grande. Y me parece que don Roy así lo hizo. Sí, ahora vamos a quedar a la espera, ¿verdad?, de quién va a asumir el cargo. Y entre otras noticias, que a partir de este 1 de julio, las monedas de 5, 10 y 25 colones que nosotros conocíamos, pues ya van a salir de circulación. Es parte también de las informaciones que se han dado. Algunos peajes también incluso ya cambiaron los montos respecto a lo que tienen que pagar las personas, algunas empresas autobuseras también. Entonces, bueno, es muy importante tomarlo en cuenta. De ahora en adelante, estas monedas que ustedes ven en pantalla ya no van a estar en circulación aquí en nuestro país. Sí, así es. Por ahí nos vamos en cuanto a las noticias. Don Guillermo, ¿usted cómo le ha ido? Porque ha tenido una agenda bien apretada, ¿verdad? Bien Aquí llena lo de aclama cosas. el público. Viera que yo lo que estoy es como, digamos, poniéndome los zapatos de las personas. Qué cosa más terrible es estar en San José, por Dios. Ay, sí. Estas presas, hay una histeria colectiva que se siente, incluso una vibra de que la gente ya de por sí a primera hora de la mañana va como estresada para el trabajo. Y esto Sí. es por las presas que hay, y no solo en Occidente, en todo lado. Realmente es un caos lo que está viviendo este país con el tema de carreteras. Ojalá el tema de la Ruta 1 empiece pronto porque es una necesidad. Incluso el tema de transporte público, valorar, ojalá todo el mundo lo considere, porque estoy seguro que si se habilitan muy buen servicio público de autobuses, que sea eficiente, muchas personas migrarían de utilizar su carro para viajar a San José en autobús. Eso está complicado aquí la vida. Sí, claro. Sí, Memo, pero yo sí creo que, a ver, yo no soy tan optimista como usted con el tema del servicio público. Por un lado, el país tiene un gran reto, que es que efectivamente desarrollemos servicios públicos de transporte remunerado de personas de manera correcta. Y hay que ser ambiciosos en esa dirección y poder, digamos, apostarle al tren, apostarle a autopistas de verdad, a sistemas de transporte en buses también de mucha calidad, efectivamente, con más unidades, etcétera, mejores terminales, todo eso. Pero ¿tendremos cultura los costarricenses? Esa es mi gran pregunta. No, Tendremos es un No hay tema cultural, cultura, pero definitivamente. tampoco hay un servicio público que No, nos haga por querer eso. Pero cambiar vamos de a ver, por la eso el cultura. tema es, podemos llegar a tener un gran todo, perfecto. Buenos buses, buenos trenes, buenas condiciones, pero tendremos la cultura. Entonces yo creo que hay un tema que también hay que ir trabajando paralelamente. Tener la cultura. Usted va a Europa y usted ve a personas en traje que viajan en bicicleta. En traje. O que en traje viajan en tren. Pero Y es no muy se fácil la sienten- decisión, y vea, no Jerry. se sienten menos que los demás. Pero es que No, tienen y no trabajo tienen cerca de por qué. casa. No, Allá porque en tienen- Cartago pero tienen ve- que irse para porque Heredia o tienen La Juela a cultura. trabajar y viceversa. ¿Y uno cómo llega? Pero por eso le digo, si se desarrolla un buen sistema de transporte,
de transporte remunerado de personas en diferentes modalidades, tenemos que cambiar la mentalidad. Memo, ¿decías algo? Sí, pero Jerry, es que yo creo que la mentalidad por la necesidad, a veces usted le dice, mire, le garantizan que el servicio público, sea autobús o sea el tren, como dice usted, llega desde punto A al punto B en 20 minutos y en un vehículo usted tiene que durar 1 hora y media, la decisión es muy sencilla. Es más importante el tiempo que muchas veces el espacio, la comodidad, lo que fuera, los beneficios que da andar en su propio vehículo. Pero es que ya, por ejemplo, de San Ramón, donde viven mis suegros, a La Sabana, son 2 horas. Y eso yo salía a las 5:30 de la mañana. Sí, entonces dice uno, esto son 54 kilómetros, y lo medí. 54 kilómetros en 2 horas todos los días y 2 horas para allá. Y a la vuelta hay una pega ahí en Manolos que usted dice, por Dios santo, llegan 3 carriles a incorporarse a uno solo. O sea, todo está colapsado. Eso no tiene solución ni cercana ni remota a hacerla pronto. Entonces, hay que apostar al transporte público. Esa es la solución. Sí, estoy de acuerdo. Esa es la solución. Incluso podrían poner una doble, ¿cómo se llama? Restricción de vehículos, de placas, ¿cómo se llama? La que sí, lo que es control por placas que terminan en 01, 23 y ahí va sucesivamente. La restricción vehicular. Es un caos, es un caos, de verdad. Mamito, es un caos. Bueno, pero el tema que también tenemos para arrancar, don Guillermo, ya tenemos nuestros invitados listos, también es un caos. También es un caos, ¿verdad, Ariana? Sí, no, y cuénteme. Usted lo cuenta, adelante. No, es que no sé si ustedes pusieron atención ayer lo que se dio en la Asamblea Legislativa, porque nuevamente una discusión ahora por el tema de Cruzitas, porque algunos anunciaron que retiraron mociones, pero aparentemente ahí hubo como un acuerdo, tanto por la parte del oficialismo como de la oposición, de retirar mociones que no eran tan, no sé si decir las palabras productivas, tal vez en el tema de Cruzitas, pero resulta que ayer se habló de que incumplieron con este compromiso y a raíz de eso se dio una discusión muy fuerte por parte principalmente del jefe de fracción de Pueblo Soberano, don Noguía Costa, y por parte de la oposición estuvo José María Villalta, Claudia Dobles, etcétera. Y bueno, ahorita vamos a ver los videos también para que todos los que estamos acá entremos en contexto. Sí, bueno, vamos a ver los videos. Tenemos el primer invitado para hablar sobre este tema, porque es que el tema de las sensibilidades es fuerte en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muchos dicen que es que Noguía Costa levantó la voz de manera incorrecta, que se sintieron mal por lo que dijo don Noguía Costa, y entonces lógicamente que esto ha provocado pues ciertas fricciones que se hicieron ver ayer en el plenario. Tenemos ya con nosotros, ya tenemos a don Juan Manuel Quesada, diputado del Partido Pueblo Soberano. Con él vamos a hablar para que él nos cuente cómo está ese ambiente político alrededor de lo que han sido las mociones. Recordarán ustedes que hubo un acuerdo entre los partidos que se anunció el viernes precisamente para limpiar un poco el proyecto de todas estas mociones. Así que le damos la bienvenida a Juan Manuel. Qué gusto saludarlo. Igualmente, Jerry, muy buenas tardes, a Guillermo también y por supuesto a todos los que están siguiendo su programa. Gracias por recapitular. En efecto, el viernes tuvimos un acuerdo. Parte del acuerdo era que el lunes ellos debieron habernos enviado una lista de mociones. De esas 651 mociones que nos metieron en carretillos en contra del proyecto, tenían que decirnos cuáles ellos consideraban que eran sustantivas y, por exclusión, cuáles otras mociones iban a retirar. La suerte fue que, llegado el lunes, no habían presentado nada. Las mociones que habían retirado eran mínimas por parte de Liberación, del PUS y del CAC. Y finalmente llegó martes y todavía nada pasaba. Para nosotros eso es una señal de que no están tomando las cosas en serio. Yo creo que si algo tiene claro el país es que Cruzitas exige una intervención urgente. Creo que el Poder Ejecutivo está haciendo lo suyo, pero también por parte de la Asamblea Legislativa necesitamos avanzar en ese proyecto de ley. Lamentablemente, esta actitud obstruccionista del bloque de oposición pues no nos permite avanzar
en la aprobación de este proyecto de ley tan urgente. ¿Por qué es urgente? Porque en la medida que nosotros podamos poner las reglas para concesionar la explotación de ese oro, las personas que vayan a quedar concesionarias de esa posibilidad van a poder entrar con su seguridad, ¿verdad? Y el Estado no tendrá que asumir esos costos y ya podemos tener un control de la zona, tanto ambiental como de seguridad, que es lo que más urge. Pero lamentablemente, como lo mencionaba, este carretillado de emociones no nos permite avanzar, y el incumplimiento de los compromisos de la oposición, pues lo que está dando es una señal de que no quieren realmente poner el huevo, como decimos en Heredia, para resolver este problema. Don Juan Manuel, y una Ahora, consulta. Bueno, está bien, don Guillermo. No, dele, Ari, por favor. Sí, no, es porque doña Claudia Dobles dijo que ustedes también habían incumplido parte de lo que habían prometido el viernes, porque señalaron que iba a convocar el oficialismo un proyecto para relacionar la minería ilegal con el crimen organizado. Ajá, eso es falso. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente al acuerdo que habíamos llegado era que ellos retiraban las mociones. Recuerden que el Frente Amplio presentó 360 y resto mociones, solo el Frente Amplio. Y Frente Amplio lo que pedía era que les convocáramos ese proyecto. Nosotros dijimos, está bien, nosotros se los vamos a convocar el lunes, ¿verdad? Pero llegado el lunes, lo que nosotros nos encontramos es que el Frente Amplio no había retirado ni una sola. Entonces, fue precisamente ante el incumplimiento de ellos que nosotros decidimos no convocar, porque prácticamente no cumplieron con lo que tenían que hacer. Don Guillermo. Ahora, sí, entonces, en este caso, sí, gracias, don Juan Manuel, qué gusto oírle y verlo en la foto aquí a la par de la mía. Sí, para decirle, no es cualquiera, Juan Manuel, que está la foto a la par de la foto de don Guillermo Vázquez, ¿verdad? No es cualquiera. Es como una postal mundialista, más o menos. Muchas gracias. Más o menos. Mira, entonces el tema aquí es complejo, porque si esto no avanza, el tiempo sigue corriendo. ¿Cuál sería la estrategia, ya sea del oficialismo o de la oposición? ¿Qué es lo que quieren? O sea, que al final están usando esto como caballo de batalla, o van a meter algún proyecto: si me dan esto, les doy esto, si me aprueban esta ley, yo les ayudo con esto. Pero ¿hay esa conversación o eso está cerrado del todo? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros no vamos a caer en la trampa de seguirles dando tiempo, ¿verdad?, para seguir atrasando las cosas. Nosotros tenemos clarísimo que este proyecto de ley requiere de una atención inmediata por parte de nosotros. Tal y como lo dijimos, ¿vamos con ustedes o vamos sin ustedes? Lo que nosotros podemos ganar si ellos se apuntan a resolver esto es básicamente, perdón, es que aquí hay como un poco de sonido. Prácticamente lo que nosotros estamos pretendiendo es reducir el tiempo de análisis de este proyecto de ley. ¿Me explico? Atendiendo las mociones que sean razonables. Nosotros pensábamos que podían ser 100, 150 lo mucho, pero no que retiraran solo 30 y resto de mociones de las 651. Entonces, nuestra posición es, tenemos clarísimo que Cruzitas requiere una intervención, lo vamos a hacer con ustedes y sin ustedes, y ustedes van a tener que darle cuentas al pueblo de Costa Rica y al pueblo de San Carlos y al de Cruzitas por el tiempo que vayamos a tardar de más analizando esto. Ya más bien nosotros estamos afinando el lápiz para convocar a la Comisión de Ambiente y empezar a ver las mociones lo más rápido que podamos. Ojalá que tampoco ahí empiecen a obstruir interviniendo horas de horas con el análisis de sus mociones para poder echar esto a andar. Nosotros tenemos claro, vean, los costarricenses a nosotros nos eligieron para hacer un cambio, para trabajar. Nosotros no vamos a caer en el chantaje, en la negociación esa de, ¿verdad?, de cosas oscuras. No, nosotros queremos hacerlo transparente. Nosotros, por eso es que hemos transparentado que la negociación, por así decirlo, el acuerdo se rompió por inacción de ellos, y bueno, y eso nos obliga a tener que avanzar con lo que nosotros nos corresponde, que es agendar esto en comisión y echarlo para adelante. Para poder entender ese desacuerdo, don Juan Manuel, sí, el viernes ustedes llegaron y dijeron, ok, A, B, C, D, E, F, G, ahí para abajo, esto lo cumplimos en este plazo, y hubo fracciones que entonces que
que, por ejemplo, no retiraron la cantidad de mociones que se había acordado o las que se consideraban mociones chayote, para así ponerlo en términos más políticos. Es que, Jerry, la realidad es que esas 651 mociones solo tienen un objetivo, y es obstruir. Eran, en efecto, mociones chayote, ¿verdad? Entonces, bajo esa realidad les dijimos, díganos realmente cuáles son las que ustedes consideran. No puede ser que al final del día, no el lunes, o sea, al final del día de ayer, que fue cuando dijimos nosotros, esto no va por buen camino, nos están vacilando, y están vacilando a la gente de San Carlos, que dijimos, no podemos seguir adelante con esto. No podemos seguir posponiendo el conocimiento de este proyecto de ley en comisión a la espera de que ellos bajen el dedo para empezar a retirar mociones. Y bueno, nosotros vamos a arrancar con lo que nos toca, ¿verdad? Eso básicamente, Jerry, es la razón del por qué, podemos decir, rompimos el acuerdo, porque ellos no dieron muestras realmente de la confianza que depositamos en ellos con acciones de que iban a ver esto de buena fe. Esas 651 mociones son mociones para tratar el proyecto, no son mociones importantes, ¿verdad? Y el acuerdo era retiren las que no aportan nada, y no lo hicieron, y no lo han hecho a la fecha. Don Juan Manuel, ¿y han contemplado ustedes de que la oposición se mantenga firme en no querer avanzar con el proyecto de Cruzitas? ¿Qué más podrían hacer? Digamos que ustedes van a la comisión, tratan de avanzar, pero si ellos continúan en esta misma posición, ¿cuál va a ser la postura de ustedes como diputados oficialistas? Nosotros vamos a llevar este proceso con total transparencia, que los costarricenses sepan por qué es que las cosas aquí no funcionan y sepan quiénes son los que están obstaculizando las soluciones que necesita Cruzitas. Eso es lo que está dentro de nuestras manos. Nosotros vamos a ser disciplinados, vamos a ser diligentes en seguir con el análisis del expediente en comisión para poder llevarlo a plenario. Lamentablemente, según los números que hemos hecho, si ellos abusan de los tiempos, esta discusión nos puede llevar hasta 3 años, ¿verdad? Ojalá no sea así. Ojalá que en el camino reconsideren y realmente se pongan la mano en el corazón, entiendan que esto es un problema país, que yo creo que ellos lo tienen clarísimo, pero no están actuando consecuente con la búsqueda de la solución. Y bueno, yo esperaría que tal vez el Frente Amplio es la que presenta ideológicamente una posición totalmente contraria a lo que está establecido en el proyecto de ley, pero yo esperaría que por lo menos las otras fracciones reconsideren esto y apoyen el proceso. Don Memo, la última preguntita ahora, para despedir a don Juan Manuel. Sí. ¿Qué se podría hacer vía decreto? Que sabemos las limitaciones que eso conlleva, pero para una solución inmediata, ¿han pensado utilizar algunos decretos y agilizar, no sé, por lo menos la parte de seguridad o si eso no está en el plan? Vemos, si algo quedó clarísimo en la visita que hicimos con la señora Presidente es que el Poder Ejecutivo está haciendo lo que le toca hacer. El tema de seguridad conlleva un gasto enorme, ya supera los 1.400 millones anuales solo en seguridad de la zona. Y bueno, también ha estado tomando medidas. Yo fui parte del proyecto que se pretende desarrollar ahí para llevar agua a todas Cruzitas. Eso ya está planificado, está presupuestado y va caminando, gracias a Dios, bien. Y todos esos temas de salud también está interviniendo la zona para poder garantizar las medidas correspondientes para las personas que viven por ahí. Es decir, el Ejecutivo está haciendo su tarea. Por medio de decreto, pues el Poder Ejecutivo valorará qué requieren de más, ¿verdad? Pero yo por lo menos a mí me consta que sí, el gobierno está haciendo su tarea y la está haciendo bien. Bien. Don Juan Manuel Quesada, diputado del Partido Pueblo Soberano, gracias por participar en nuestro programa, muy amable, como siempre será bienvenido. Muchas gracias y feliz tarde. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esa es la versión de la oposición, don Guillermo. Ahora vamos a tener a una diputada del Partido Liberación Nacional. Es la diputada Diana Murillo, que precisamente es la legisladora como la principal vocera de Liberación Nacional en el tema Cruzitas. Ella es de la zona, es de San Carlos, es de la zona norte. Entonces, bueno, con ella vamos a tener la contraparte, ver qué dice Liberación Nacional. ¿Por qué no retiraron las mociones que se habían acordado? Se mantienen en esas mociones chayote. Por cierto, ¿a usted le gusta comer chayote, Ariana? Sí. Sí. Es que yo soy de Cartago. Sí. Pero yo creo que usted me está vacilando, ¿no? No, para nada. Bueno, porque sí, es que a veces no vacila hay uno. Hay mucha gente que le gusta el chayote. A mí no me gusta. ¿A usted, Memo, le gusta el chayote?
No, nunca es que no sabe nada. ¿Qué le va a gustar Exacto. un chayote? Es que a Es mí, como a comer mí agua. no, Yo nunca. no sé, pero era que hay uno chiquitillo. Es que yo crecí en Pejivalle de Cartago, y allá ahí uno Entonces le gusta el comía pejibaye. pejibaye, chayote, picadillo, todo eso allá, riquísimo. Pero sí es vacilón porque a la ¿Verdad? mayoría no le gusta. Sí, sí. Sí, y algunos diputados pues no les gusta el chayote tampoco. Para mí que Pero más bien les gusta mucho. en Cuando está, exceso. cuando está en mociones, cuando En no les gusta, a mociones, algunos sí. no les gusta y a otros les encanta. A mí no me gustan las mociones chayote, No, no, ni los proyectos, chayote tampoco. ni los proyectos chayote. Me Esos parece son que el peores, Congreso, yo no sé cuál el es peor. Congreso está para las cosas gruesas del país, para lo fundamental, para lo estructural, para lo coyuntural, no para ahí tapar bachecitos y curitas y sanar un poquito el dolor. No. Los diputados, el primer poder de la República, está para las cosas pesadas del país. ¿O no, Memito? ¿O no, Memito? Aquí estoy. Me parece que está conectando la diputada. Sí, ya tenemos a la señora diputada, don Guillermo, la vamos a recibir. Diana Murillo, lo decíamos hace algunos minutos, diputada del Partido de Liberación Nacional. Para mí es como la vocera del tema crucitas en la fracción verde y blanca. Así que, Ariana, usted la presenta. Bueno, muy buenas tardes y bienvenida a la diputada liberacionista Diana Murillo, que nos va a conversar hoy respecto a esta situación que se vivió en la Asamblea por las mociones que retiraron en Crucitas, que para el oficialismo no fueron suficientes, mientras que incluso por parte de Liberación señalan que fue un gesto también de buena fe. Muy buenas tardes, doña Diana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho Esta es su gusto, casa, bienvenida. Muchas gracias. Yo creo que es la primera vez, ¿verdad? Que Es participo en primera su vez programa. porque usted no ha querido venir antes. Ay, no, Porque yo no ha creo que querido sí no me venir han antes. invitado. No, Aquí- no me han invitado, No, sí es invitado, cierto. pero ahí cuando gusten, con mucho gusto. Tiene toda la razón, doña Diana. Es primera vez que le invitamos, pero vamos a tenerlo en Muchas cuenta para gracias. invitarla recurrentemente a nuestro espacio. Así que muchísimas gracias. Bueno, si puedo, con todo gusto. Así es, Sí. estamos de acuerdo. Bueno, la primera pregunta la Entonces, lanzo yo. Y vamos en el mismo orden. Dele, Jerry, dele. Ariana, o rompamos un poquito. Empecemos con Ariana, después Don Memo y después voy yo. Bueno, doña Diana, la primera bien. consulta va más, digamos, por lo que hemos visto de la población. O sea, vemos que a pesar de todo lo que se ha generado en Crucitas, que llevan más de 20 años, hay por parte de la población una exigencia que se haga algo. Y en la asamblea vemos que se siguen hablando de mesas de diálogo, de seguir discutiendo, de poner mociones. ¿Cómo responden ustedes, no a los diputados oficialistas, sino a las personas que hoy están pidiendo que se pueda votar el proyecto o que se pueda hacer algo real en Crucito? O sea, hablándole a la gente. Sí, gracias por la pregunta. Precisamente me gustaría aclarar eso. Yo conozco bien la zona y tengo más de 20 años de estar con este tema. Fíjate, desde que estaba la anterior empresa, Industrias Infinito, hicimos una valoración del proyecto y todo el impacto que podría tener en la zona y se repite lo mismo ahora. El tipo de extracción minera a cielo abierto es la que tiene mayor impacto en tema ambiental. Sí, se van a dar probablemente algunos beneficios para la zona, producto de la minería, pero en ese momento, y como lo está ahora, el Código Minero establecía solamente un 2% de las utilidades de la empresa que quedarían para el país, y en ese momento no se hablaba ni tan siquiera que quedaba en el gobierno local, y menos en las comunidades. El proyecto que hoy presenta el oficialismo, nosotros también lo hemos valorado. Antes de iniciar, nosotros incluso a discutirlo acá en la Asamblea Legislativa, nos reunimos con doña Laura Fernández en Casa Presidencial, y una de las cosas que le pedimos fue que no lo convocara para poder pues analizarlo. Somos una fracción nueva y si bien venía siendo discutido con anterioridad, pues creemos que por respeto también, pues nosotros también merecíamos conocer bien el detalle del proyecto y no pedimos meses, ni pedimos mesas de trabajo ni de diálogo como lo han querido ver, sino simplemente un espacio prudente para poder valorar el proyecto. De lo que pudimos rescatar de esa reunión, doña Laura dijo que estaba anuente a escucharnos y salimos muy contentos. ¿Y qué pasó? Ese mismo día, porque fue, si no me equivoco, 19 de mayo, ese mismo día en la tarde, el proyecto todavía se mantenía en la agenda y tuvimos que votar. O sea, llegó al plenario legislativo y de una vez pasó a la comisión de ambiente, bueno, en este caso de ambiente, porque antes estaba en la comisión de Alajuela, que ya no existe. Entonces, una vez que el proyecto llegaba al plenario,
para quemar, le decimos, el segundo día de mociones del 137, de donde vimos que nos habían vacilado prácticamente, corrimos a hacer algunas mociones y eso lo han criticado muchísimo, pero eso es un mecanismo que tenemos nosotros los diputados y las diputadas para poder intervenir, para poder opinar, para poder sentarnos a negociar. Entonces hicieron varias mociones. Quiero aclarar que de las 650 y algo de mociones que están presentadas, la fracción del Partido de Liberación Nacional presentó 185 mociones. Esas 185, algunas van por el fondo para tratar de mejorar un proyecto que establece la minería a cielo abierto y que ya lo hemos manifestado abiertamente, que no estamos de acuerdo con esta técnica de explotación, pero sí dijimos, bueno, si en caso de que este proyecto va, pues mejorarlo lo mejor posible. Pero no nos dio tiempo, o sea, tenemos que entender que el proyecto estaba ahí en el plenario a las 3 de la tarde y nos dijeron tienen hasta las 6 de la tarde para presentar mociones. Entonces, muchas de esas mociones que lo he visto en los medios de comunicación hablan de que se cambió una palabra, que se metió punto y coma y cosas así como en modo de burla. Esto simplemente, y para ser claro, se utiliza acá en la Asamblea Legislativa precisamente para tener un mecanismo de negociación. Y gracias a esas mociones que se presentaron, hoy estamos sentados con el oficialismo conversando sobre este proyecto. Si no, no hubiéramos tenido la oportunidad de decir nada. Entonces, para que la población entienda que estos mecanismos se utilizan para poder conversar, porque no nos dieron esa oportunidad. Si no lo hubieran convocado, pues hablamos lo que teníamos que hablar y el proyecto fluye. Entonces, en ese sentido, para ser claro con la población respecto a este proyecto. Ahora, no sé si quieren otra pregunta o seguimos con el tema. No, sigamos con el tema, pero tengo una pregunta porque... hablé con alguien de San Carlos, incluso que es conocido de su papá, y esta persona me dijo esta expresión, tal vez usted nos aclara. A mí me dijo esa persona, doña Diana Murillo nunca aprobaría un proyecto de minería tal igual que su papá, que fue el principal opositor de la industria que llegó a San Carlos. Por lo tanto, la pregunta es directa hacia usted. ¿Usted va a aprobar algún proyecto de minería en algún momento o esto es un cuento de esta persona? No, no es un cuento de esa persona, no sé quién es, porque no me han dicho el nombre, pero lo cierto es que, bueno, mi papá fue un ambientalista muy reconocido en la zona norte y a nivel nacional, Carlos Murillo, y fue el que alertó precisamente sobre el tema de la minería a cielo abierto, no por Crucita, sino desde mucho antes, cuando se pretendía extraer azufre en lo que hoy es el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. También una empresa minera, Eurospec, también canadiense, pretendía hacer una explotación minera a cielo abierto, cuando eso no era parque nacional. Y investigamos y nos opusimos, yo bueno, eso estaba en el colegio, y nos opusimos a ese proyecto no por oponernos, vamos a aclararlo acá, es que esa es la mayor esponja de agua que tenemos hoy en el cantón y en varios cantones de la zona norte. Gracias a esa lucha que se dio y que dio el pueblo sancarleño, se logró que no se realizara esa explotación minera y bueno, hoy es Parque Nacional, gracias a Dios, y en aquel momento sufrimos señalamientos igual como los estamos sufriendo hoy, pero años después las personas nos dan la razón de que era una lucha que tenía que darse, así que yo estoy acostumbrada a esto. En este sentido, con Crucitas tampoco nos estamos oponiendo por oponernos. Yo lo he dicho claramente, jamás podría estar de acuerdo con un proyecto de minería a cielo abierto. Esa es una de las técnicas más devastantes. Es más, no les podría dar un ejemplo en Costa Rica porque no existe. Porque aquí no les puedo decir un proyecto que tenga esa magnitud, tendría que trasladarme a otros países donde sí se ha desarrollado, porque si hoy nos asustan los huecos que hay ahí, la contaminación que existe, la deforestación y el gran problema social y de inseguridad que existe, yo no me puedo ni imaginar lo que la gente va a ver si este proyecto se realiza bajo la técnica a cielo abierto como lo pretenden realizar, porque las pilas ya no van a ser del tamaño que las estamos viendo hoy, sino del tamaño de estadios de fútbol. Y lo peor de todo es que eso se queda, porque es agua contaminada con cianuro, con químicos altamente contaminantes, y cuando la empresa se va después de 10 años, a nosotros nos dejan, cuando digo nosotros, es el Estado costarricense, con la responsabilidad de cuidar eso, para que no se disperse el agua que está ahí, entonces, para que no hayan derrames. Entonces, tiene razón el señor, para la pregunta directa, jamás apoyaría o votaría un proyecto de minería a cielo abierto de forma positiva. Entonces, ¿para qué todo el tema de las mociones si ya sabe cuál es su posición? Usted está diciendo que quiere negociar, pero ¿qué va a negociar si está totalmente opuesto al proyecto?
ya negociamos, y ahí voy con ese punto. Cuando estuvimos con los compañeros de Pueblo Soberano, les dijimos, bueno, si el proyecto pasa, esperemos que sea lo mejor posible para las zonas. Uno, que no solamente se beneficie la municipalidad de San Carlos, sino también las municipalidades de la zona norte, Upala, Los Chiles, Guatuso, y estamos incluyendo también a Río Cuarto, y que ese dinero no es porque le vayan a reducir los ingresos a la municipalidad de San Carlos, sino que se rebaje del monto que recibiría el gobierno, que es de ese 5%, un 72% se deja al gobierno central, o sea, entra a la caja única del Estado, y un 25%, perdón, un 28% se queda en la zona, que sería un 25% para la municipalidad de San Carlos y un 3% que le quedan a las asociaciones de desarrollo. Entonces estamos proponiendo pues que ese tipo de cosas varíe. ¿Por qué le digo que no nos necesitan? Porque este proyecto pasa con 29 votos. No necesita la fracción del Partido Liberación Nacional, y en eso fuimos muy claros. Vea, podemos ir negociando cosas para mejorar las condiciones de la zona y que se establezca el tema de control del territorio que hoy está a la libre. O sea, el gobierno central es encargado de garantizar nuestra seguridad y en esa zona. Y ahí tenemos ya un problema de soberanía nacional que no se ha atendido correctamente, y eso no lo soluciona el proyecto. Aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es el proyecto minero que establece la minería a cielo abierto en Cutres, y otra cosa es el tema de seguridad que no se ha venido atendiendo, y el tema del agua potable para la población, el tema de desarrollo de esas comunidades. Nada de eso habla el proyecto. Ustedes lo tienen ahí probablemente. Ahora, doña Diana, no podría uno y ese proyecto interpretar, no lo resuelve. no podrían interpretar que es que todo está unido alrededor de solucionar el principal problema que tenemos en este momento, que es resolver, darle seguridad jurídica al tema de la forma de cómo el país va a hacer un aprovechamiento de este recurso que está ahí y que se lo están robando, se lo están llevando ahí a muy pocos kilómetros, se lo están llevando para Nicaragua. Hay un robo descarado ante nuestra propia vista y nosotros no estamos haciendo nada. ¿No cree usted que problemas como la infraestructura, el agua, todo eso yo estoy de acuerdo con usted, porque la idea es que tenga esa zona del país tenga desarrollo? Pero solucionando un problema principal. En eso estamos, sí, pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Vea qué maravilloso, todas las fracciones, todos estamos de acuerdo que hay un desastre ambiental, de que se están robando nuestro oro, que hay un problema de inseguridad, que hay un problema del abastecimiento de agua potable, de infraestructura y de atención a las comunidades. Todas las fracciones estamos de acuerdo con eso. Lo único que estamos en desacuerdo es en la forma de solucionarlo. De eso estamos claros. Ahora, si el proyecto del gobierno avanza y mañana se eliminan todas las mociones, que conste, eso no le corresponde solo al Partido de Liberación Nacional. Como ya le dije, presentamos 185 mociones, ya fue retirado el 20% de esas mociones, porque la idea, cuando usted está en una relación de negociación, usted tiene que ir estableciendo confianza. Y la confianza se establece, yo le doy un poquito y usted me da otro, ¿verdad? Y en este momento solo nosotros hemos dado un paso al frente de buena fe y retiramos el 20% de nuestras mociones. Ahora sí, vamos a ver a cambio. ¿Qué le pedimos a Pueblo Soberano? ¿Qué le pedimos? Que cumpla, nada imposible, que cumpla con la sentencia de la Sala Constitucional, que establece que el Estado debe tomar control del territorio en el tema de seguridad, que tiene que dar abastecimiento del agua potable a las comunidades, y eso es algo que aunque no lo haya pedido la Sala Constitucional, es algo básico y que le corresponde al gobierno central hacerlo. Entonces, le pedimos eso. Vamos a ver dónde está el plan que le tienen que presentar a la Sala Constitucional, porque no han respondido y el plazo ya se venció. Entonces, bueno, ya devolvimos o retiramos unas mociones y ahora esperamos un plan. Y conste que no es un plan para nosotros, es para responderle a la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, es una cosa simple, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Una vez que eso suceda nuevamente, nos volvemos a sentar y podemos hacer el retiro de otro grupo de mociones. Y cuando, no sé, puede ser que al final se logren retirar todas, aunque hay algunas de fondo que sí nos gustaría que sean incorporadas, y esas ya se las trasladamos a don Nogui Acosta, el jefe de la fracción, para que ojalá sean aprobadas y que ellos estén de acuerdo. Y podemos retirar las nuestras, pero eso no depende solo de nosotros, ahí están las otras fracciones que también tienen mociones presentadas y es el mayor grupo de emociones, pero en nuestra parte estamos totalmente anuentes a seguir en la mesa de negociación, a pesar de que no estamos de acuerdo con la minería a cielo abierto. Y fuimos claros con don Nogui, le dijimos, don Nogui, cuando esto llegue al plenario legislativo,
aunque estamos colaborando con el retiro de mociones, siempre y cuando se cumplan con estos acuerdos de que se beneficie más a las comunidades, que se le responda a la sala, no vamos a votar a favor de este proyecto porque ustedes no nos necesitan. Ellos nos lo dijeron en la mesa de negociación, no los necesitamos para aprobar este proyecto. Y es cierto, no nos necesitan en el plenario. Nos necesitan antes, ¿verdad? Para aprobarlo más rápido, eso sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. También se negoció que una vez que presentamos nuestra propuesta de certificar el oro, que es posible, que no es algo que nos estamos inventando y que se hace en otras partes del mundo, también don Nogui manifestó que nos van a apoyar con esa propuesta, porque no va a haber contradicción que si va uno o que si va el otro. Esa es la ventaja. Los dos pueden ir ahí al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja del nuestro? Nada más para meter una cuñita ya que me lo permiten. Claro. Que nuestro proyecto creemos que es más rápido. En cambio, si mañana se aprueba el proyecto del gobierno tal y como está hoy, y no se lo digo yo, todo el trámite que tiene que seguir una empresa que quiere hacer la explotación minera, para lograrlo se va a llevar más o menos 8 años. Y le cuento esto porque Industrias Infinito duró más de 12. Yo más bien le estoy bajando 4, pero pasa esta administración y no han visto los resultados. Entonces, si todo avanza normal y hacen una subasta, que eso no existe, ¿verdad? Eso es algo nuevo. Entonces, viene una subasta, tiene que haber un reglamento, tiene que darse en concesión a una empresa minera. La empresa tiene que hacer una fase de exploración, luego otra de explotación, luego tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Todo eso lo dice la CETENA, no yo, ¿verdad? Esa es nuestra legislación y eso se lleva su tiempo. Porque va y viene. Imagínense que en un estudio de impacto ambiental tienen que hacer un inventario de todo lo que hay ahí, porque como cualquier otra actividad que hacemos los seres humanos, eso va a tener un impacto negativo. Entonces tenemos que compensarlo. ¿Qué es lo que hace la empresa en un estudio de impacto ambiental? Tiene que hacer un inventario de los árboles, de la flora, de la fauna existente en la zona, decir que si voy a remover tantas hectáreas de tierra, bueno, entonces ¿cómo lo voy a compensar? Voy a comprar una finca en otro lado, voy a reforestar, voy a invertir en las comunidades. Ese es el estudio de impacto ambiental, todo el impacto que la empresa dice que va a causar y cómo lo va a compensar. Es algo simple, pero que se lleva mucho tiempo y que luego lo presenta en la CETENA lo devuelve, le hace observaciones y bueno, en todo ese trámite, y investígalo por favor, se va a llevar de 8 a 10 años. Y mientras tanto, ¿qué? Ustedes Eso es parte de lo que les hemos dicho a ellos. Doña Diana, y mientras tanto, ¿qué? Ajá. Le hago una última pregunta ya para poder darle espacio al siguiente invitado. Sí, porque ya se me pasaron los 10 minutos. Exacto, nada más la última pregunta. Yo sé que la respuesta va a ser... plenario. Ese proyecto que ustedes dicen que es del PLN fue sometido a criterio técnico del Colegio de Geólogos. No, todavía no. De hecho, se los vamos a hacer llegar. Precisamente. Por ejemplo, ¿podría variar digamos, el concepto o la idea del proyecto dependiendo de un criterio técnico como el del Colegio de Geólogos, que es la gente que... A mí me parece que sí, En este caso, más bien, yo se las voy a devolver a ustedes. Yo no sé si el Colegio de Técnicos tiene la expertise en este tema de certificación del oro, no lo sé. Sí, lo escuché en una de las entrevistas al... no sé cómo se llama, el director del colegio Muy probablemente don Néstor Chamorro, que ya lo tenemos en línea, precisamente. Don Néstor, lo escuché en una entrevista en otro programa donde le preguntaban, bueno, que si el tema de la certificación del oro dependía de si el oro estaba superficial o profundo o algo así, y él dijo que él no sabía eso. Eso lo escuché en la entrevista, que él de eso no sabía, pero bueno, y empezó a hablar del tema de la minería. Entonces, vamos a ver, este es un tema muy nuevo, no tiene por qué saberlo él, porque es geólogo. Estamos hablando de un tema de certificación del oro, que son activos digitales y que entran en el tema financiero, que se van a estar comercializando. Tokenización. Sí, eso se llama certificación del oro. Le estoy cambiando aquí el nombre al español porque la presidenta de la República hizo una observación muy válida y dijo que le habíamos puesto un nombre muy rimbombante y que tokenización no se entendía. Entonces, bueno, le estoy cambiando el nombre para que se entienda que ya eso el colegio certificación dijo que no se puede tokenizar el oro que está ahí. Sí, yo quisiera verlo porque no lo he visto. Yo creo que el colegio... Y lástima, vamos a ver, pero le lanzo así públicamente, sé que esto no lo pautamos con su encargado de prensa, pero le hago el siguiente ofrecimiento. Incorporamos a don Néstor Chamorro en este momento para que ustedes puedan conversar del tema y que él ya escuchó, él está escuchando. Es que estoy en el plenario. No, yo sé, por eso estoy en el plenario. Y lo entendemos. O programamos mucho gusto.
una reunión de un tipo diferente. Vemos si se Puede puede ser hacer un diferente tipo con todo gusto, con No, todo no, por, gusto. por eso le hago la para que nos pregunta. Con todo rinda. gusto. Y le voy a decir algo, nosotros estamos planteando esto, nos estamos asesorando con expertos, porque me imagino que ni don Néstor ni yo somos especialistas en este tema de tokenización, que es nuevo en este país, que nunca se ha hecho y que se hace en otros países. Y por eso nos estamos asesorando con la gente que sabe. Le voy a Ahora, decir que me extraña, entiendo, doña esa Diana, entrevista, porque nada más tuvimos aquí una a don cosita, Néstor porque ya me voy. y nos dijo que Ya me tenía voy corriendo. 40 años de trabajar en lo que es minería, incluso es de origen chileno, Sí, estuvo en Chile. Perdón, vamos a aclararlo, yo no he dicho eso. No digo, por El aquello. señor, no, señor, el señor es geólogo y probablemente en Claro. minería, bueno, nadie le gana. No, yo no estoy diciendo eso, por favor. Ok. O sea, yo lo que dije es que en certificación del oro, en esta técnica de tokenización, no, él dijo en una entrevista que él de eso no Ok. sabía. Vamos a preguntárselo ¿Ok? ahorita. Y además, no, sí, por favor, y además, porque no sé si él ha tenido esa experiencia, yo creo que él se refería ahí en esa entrevista que escuché a que una vez que se vende el certificado, el que lo adquiere tiene la posibilidad incluso de reclamarlo. Es decir, de que le saquen el oro que él tiene en ese certificado. Este no es el caso de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es solamente para empresas que no requieran sacar el oro, porque obviamente el oro se ocupa para diferentes cosas y actividades. La empresa que se apunte en esto es una empresa que no necesita sacar el oro, simplemente para negocio, comercializar. Solo para saber títulos, quién asesora a ¿verdad? Liberación en Sí, ¿quiénes son esos esta expertos que usted información. menciona? Bueno, Para ahorita entender de dónde viene la información. no se los voy a decir aquí, ¿verdad? Así a la carrera ni sin pedirles autorización, pero todo eso lo podemos conversar, Claro. porque ahora se lo pueden preguntar a don Néstor, ¿verdad? Porque yo desconozco si él tiene alguna especialidad o si... Pues o estas si personas, conoce el más tema bien de hago usted la tokenización. pregunta, las personas Pero que están muchas generando, gracias porque por toda la invitación, porque aquí me están jalando el aire, porque estoy en plenario. de Bueno, acuerdo, no, Tengo no, que ir a votar. Vamos. Muchas queda gracias. Ya pendiente la creo que siguiente. más Muchas bien aquí gracias, más de los doña. 10 minutos, ¿verdad? No, yo estamos de acuerdo. Muchas gracias, doña Gracias. Diana. Muchas gracias, La vamos de a verdad. invitar Muchas gracias por el con espacio. su encargado de prensa para que tengamos más tiempo. Más bien, gracias a usted Gracias, por gracias. el espacio. Muy amable. Sí, vamos a Bueno, hacer eso porque luego. me parece que es un Chao. tema. Buenas tardes, diputada Murillo. Me parece, Memo, Ariana y amigos televidentes, que es un tema que da para discutirlo más profundamente. Entonces, vamos a coordinar a través de nuestra productora asociada, Viviana Martínez, un espacio más amplio, donde tengamos a la diputada más tiempo y ojalá que pudiera aceptar una conversación, incluyendo a don Néstor Chamorro, quien es el presidente del Colegio de Geólogos. A mí, por ejemplo, me hubiera encantado saber quiénes eran los expertos que menciona Liberación Nacional, que fue lo que usted estaba preguntando, Memo. Diputados, sí, más que a los diputados, ¿quién es el que está asesorando a Liberación para entender esa parte técnica? Que sea técnico con técnico. Usted pone un técnico con un político, ¿qué puede salir? Es como revolver el agua con el aceite. Doña Ariana, ¿tenemos a don Néstor No, Chamorro? Sí, así es. Bueno, ya tenemos a don Néstor Chamorro, presidente del Colegio de Geólogos, que también nos va a conversar al respecto y probablemente aquí le podamos hacer esas consultas que hizo doña Diana al respecto, Arranque si tiene usted, o no la experiencia, arranque porque usted. ella mencionó es. Muy buenas tardes, don Néstor. Buenas tardes, Ariana, Jerry y don Guillermo. Qué Un gusto. gusto estar con Gusto ustedes por un asunto de que estaba ocupado en otra entrevista. Acabo de llegar, pero alcancé a escuchar un poquito de lo que dijo la Diputada. señora diputada y creo que está profundamente equivocada. Yo pienso lo mismo, y será que hay como espejismos del tema, que hay gente que está creando, porque yo le hice la pregunta, ¿quién los está asesorando en esta materia? Que les dice una cosa y yo, ya cuando usted dice, no le puedo decir quién es, y decir, bueno, entonces no es tan transparente el tema. La Ok. primera pregunta, que fue la que yo creo que nace de todo eso, ¿qué es tokenizar el oro y qué son los requisitos para hacer eso? ¿Qué se tiene que hacer para que todos entendamos? A la más simple forma de explicarlo, por favor. Sí, yo voy a tratar de ser bien simple porque entiendo que esto lo está viendo personas que no son especialistas en el tema, entonces lo voy a tratar de hacer de la forma más simple y lógica, porque en esto cuando las personas no tienen idea de los temas hay que utilizar la lógica y la lógica la pueden entender toda persona. Ok. Cuando hablan de tokenizar, hablan de digitalizar. Esto es como los blockchain, como lo que son parecido, pero no es igual a una criptomoneda.
donde lo primero que tengo que tener yo es una evaluación, en este caso específico, de lo que significaría el proyecto Cruzitas, y para eso tengo que irme a una metodología que se utiliza internacionalmente para valorizar en forma exacta, que me lo diera que después una casa de seguro, decir que esto es correcto, y entraría en una normativa que se llama NI 43101. Esa es la canadiense. Hay otra que es australiana y hay otros en otros países que han tomado eso para efecto de sacar lo que se llama un recurso y lo que se llama una reserva. En eso hay diferentes, digamos, metodologías donde se habla del recurso de indicado, inferido y medido, donde usted dice, esto es lo que tengo. Esta es mi investigación. Después de esa investigación, yo la evalúo como ya una reserva que es probable y probable. Ok. Una vez que tengo eso, digo, en este yacimiento, ejemplo, tenemos 1 millón de onzas. ¿Ok? Entonces, ese 1 millón de onzas y yo, hay uno que es la empresa y otro quien compraría, que es el emisor, la empresa, en este caso el Estado, y otro que sería el que compra ese token o ese certificado de valor, o le dan muchos nombres. ¿Qué ocurre? Yo voy a decir, quiero desarrollar, pero no me alcanza el dinero. Entonces, yo voy a agarrar de ese 1 millón de onzas, 100.000 onzas. Y lo voy a digitalizar con certificado, con algo digital, y voy a comprar. Lo primero que tengo que tener es otro ente, una legislación y otro ente que me asegure que todo eso es correcto y que me asegure que yo voy a poder sacar ese oro. Esto que se está proponiendo es una, a ver, ¿cómo lo digo? Es para mí, una táctica dilatoria de algo que es imposible. ¿Por qué? Porque cualquiera que se meta en el negocio requiere que la legislación le diga que eso se puede sacar. Ejemplo, si yo voy a comprar ese certificado donde yo tengo 100 onzas, eso significa que en algún momento eso se tiene que sacar para que lo que yo compré tenga valor. Porque el negocio existe cuando eso se saca. Yo no compro algo para no tener ningún resultado. O sea, imagínense que se venden esos certificados. ¿Para qué? ¿Para qué usted compraría un certificado que no lo va a poder vender porque nunca se va a sacar? Sí, sí, eso sería como el oro bajo tierra, vale un montón de plata, pero no necesariamente sirve para pagar nada si no tiene la forma clara de cómo lo va a usar o cómo lo va a tener líquido. Ejemplo, si yo lo saqué, la otra modalidad, yo lo saqué, agarro mi barrita de oro y lo paso a una empresa que lo va a digitalizar, lo va a poner como un certificado. Ok, entonces usted lo tiene ahí, lo metió en esa empresa. Esa empresa va a ver cómo están los precios del oro, se la entrega, entonces entra en un negocio con usted, donde esa empresa gana un porcentaje cuando venga esa barrita, cuando crezca, pero ya tiene el oro. Ok, una modalidad. Otra, yo compro antes de que se procese, antes de que se extraiga, compro, que tengo la reserva previamente certificada con el NI 43101, ya certificado, entonces yo estoy seguro que ahí existe ese oro. Pero ese oro en algún momento se tiene que sacar. Entonces es mentira que nunca se saca. Se tiene que sacar. ¿Por qué? Porque ya cuando yo compré voy a tener comprado antes de sacarlo, pero yo lo compré y la empresa me lo vende, porque con eso la empresa va a actualizar su maquinaria, va a poner plantas de procesamiento más grandes. La empresa lo hace para que el día de mañana ella desarrolle el proyecto. O sea, se va a extraer. ¿Cómo va alguien a comprar algo que nunca le da un rendimiento?
porque nunca se va a sacar. Claro. Entonces eso no tiene ningún sentido de lógica. Y si usted lo ve, porque la diputada se equivoca profundamente. Primero, yo soy de formación ingeniero en minas. Entonces, como ingeniero, sé lo que significa la extracción y el procesamiento. Y de tokenizar, yo he hecho investigaciones en Chile, por mi origen, conozco mucha gente, y es un negocio en todos, absolutamente en todos, va con la función de extraer el oro. Entre medio de esa extracción hay un negocio de digitalizarlo. Entre medio, donde unos compran antes para efecto de comprar cosas a futuro, pero siempre y cuando que se saque. Ahora, ese modelo que ellos plantean de respaldar el oro, o sea, un token respaldando con oro que no puede extraerse y no puede usarse, No existe. ¿eso existe en alguna parte? No existe. No tiene sentido. Póngase usted, hay una mina, hay alguien que va a hacer toda esa inversión y bueno, se hace la inversión y ustedes compran. Entonces yo compro algo, ¿para qué? Porque eso en algún momento tiene que tener un rendimiento. Porque yo voy a comprar eso, el precio del oro va a subir, pero va a subir cuando, y yo lo voy a sacar, en algún momento se saca, y es un negocio antes, previo, venta futura. También existe en minería venta futura. Y yo vendo hoy a un precio, porque puede subir o bajar el precio, pero siempre se va a sacar. Entonces yo no sé qué especialista lo puede estar engañando de esa forma. Don Néstor, y una consulta. La diputada también mencionaba que bueno. ¿Me entendieron lo que digo? O sea, usted nunca se va a meter en un negocio. O sea, ¿para qué voy a comprar algo que no me va a generar Exacto. rendimiento, que no me va a ganar ganancias? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Yo compro algo, ¿para qué? Exacto. Lo compro porque en algún momento me tiene que alguien sacarlo y dar un rendimiento. Así es. Que tenga un rendimiento. Que yo lo ponga a medio plazo, a futuro o de inmediato, está bien, pero siempre se tiene que sacar porque alguien tiene que vender eso. Si no, ¿para qué? Sí, así es. Sí, eso se sigo sin entender esto de este planteamiento de ley. Ahora, creo que esta pregunta se la hice en el programa pasado. Para usted, ¿cuál es la solución más próxima tanto al problema social, al problema de la contaminación y al buen uso de estos recursos? ¿Cuál sería la solución más práctica? Porque incluso la misma diputada decía, si hoy se aprueba el proyecto, tardarán entre 8 años para que una empresa empiece una explotación minera ahí, o más. Ok, la solución que hay es, a pesar, yo lo dije, yo no participé en el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo es el 24.717, es lo más cercano a tener una solución a Crucita, es lo más lógico, lo más racional. Para eso sí, hay que tener un muy buen reglamento. ¿Para qué? Para que cuidemos que la empresa que viene haga todas las cosas como se deben, del punto de vista de pasivos, de cierre ambiental, de ver lo social. Eso nos va a ir ayudando. Esa es la mejor solución. Don Néstor, decía ahora la diputada Murillo de que una vez aprobada la ley podría tomar hasta 8 años en medio de todos los trámites, estudios, valoraciones, estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, para poder, digamos, ver un avance en el proyecto de Crucitas. ¿Es eso correcto o se podría tomar menos tiempo? Ok. Todo depende del área que se va a elegir. Si hablamos de Crucita, que estamos hablando del Cerro Botija y Fortuna, eso fue evaluado. Ya fue evaluado. ¿Qué hay que hacer? El colegio se ofreció para que el Ejecutivo lo escuchara y se hiciera una especie de evaluación técnica, y en esa evaluación técnica tuviéramos 3 meses como herramienta, porque ahí ya probaron 1 millón de onzas y probables 2 millones de onzas entre Conchudita y lo que es Botija y Fortuna. Eso ya tiene una evaluación que fue hecho por muchos años y tiene una evaluación muy asertiva. Ok, pero esto se agrandó. Esto ya no estamos hablando de solo Crucita. Estamos hablando que entre medio hay muchas áreas y el colegio habló hasta de 100 kilómetros cuadrados
Y en esa evaluación de todo el distrito hay sectores que podrían tener un tiempo mucho mayor, pero en el caso de Cruzitas no, debería ser mucho menor. ¿Qué pasa? Teniendo una evaluación, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que moverse, tenemos 2 años, hay que hacer un estudio de nuevo de factibilidad económica, pero con relación a lo que se tiene y con lo que se ha sacado por la minería ilegal. En esa evaluación podríamos hablar de 3 años y ahí nosotros podríamos ya haciendo un presupuesto de lo que significa una nueva planta de procesamiento, las lagunas, todo, andaríamos en 3 años si se hace como se debe. Sí, porque si hablamos ahí sí se puede tokenizar. Ahí en ese caso usted dice, mire, este es el proyecto, vamos a ahorrar tanto, en el año 8 empezamos la fracción y ahí usted sí puede tokenizar garantizando que ese oro lo va a extraer con una cantidad X. Y con esos recursos sí podría meterle plata, prácticamente crear un cerco policial para controlar el desastre que hay ahí. Pero Memo, en 8 años, Memo, don Néstor y don Memo y doña Ariana, en 8 años ya prácticamente, esperamos 8 años, se lo van a robar todo, ¿qué va a quedar ahí? Sí, es que sí, pero estamos hablando de 3 años, el sector más evaluado que es Botija, Fortuna, entonces tenemos sectores que ya fueron evaluados, pero hay sectores entre medio que deberían evaluarse y eso podría tomar más tiempo. Entonces, pero ya usted instala una empresa, ya tiene todo un cerco de protección a toda la zona, ya vamos reduciendo. O sea, ahí usted va a ir sacando poco a poco a toda esa gente que está haciendo la minería ilegal. Y quiero darle un dato. Esta, digamos, diputada habló en otro medio de comunicación, en Multimedio, y me nombró también y dijo que le iba a consultar al Colegio de Geólogos al otro día, eso fue un día miércoles, día jueves, viernes, pasado lunes, martes, miércoles, y no ha hecho ninguna consulta, porque el periodista le dijo que consultara con el colegio. O sea, yo creo que ella está equivocada y no sé, andan como buscando argumentos. Yo fui a la Asamblea Legislativa porque me invitó el diputado McLean y expliqué 2 horas y media lo que es el proyecto Cruzitas, porque me lo conozco desde que nació, cuando yo trabajaba en el Estado y era el director técnico, entonces me conozco mucho todo lo que ha ocurrido. Y ahí el diputado McLean entendió muy claramente que la tokenización no funciona de la forma como lo están planteando. Claro, sí. Don Néstor, y una consulta que quería hacerle entonces, hace un ratito. No entiendo que insistan cuando un diputado del mismo partido entendió que la tokenización, como lo están planteando, de no extraer el oro, no es válida. No existe. Claro, ahora la diputada, sí, tranquila, no, que la diputada mencionaba que el daño cuando se aprueban proyectos de minería a cielo abiertos van a ser peores de lo que ya hay actualmente. Entonces, usted nos menciona que usted sí tiene conocimiento, ¿verdad? Al respecto, ya nos mencionó que no sabía si usted tenía o no la experiencia. ¿Qué opina usted de esto que ella señala, que de aprobarse el daño ambiental sería peor de lo que hay en este momento en Cruzitas? Incorrecto, por decirlo suave. Incorrecto porque, a ver, hablemos claro, ¿qué significa una explotación a cielo abierto? Un tajo. ¿Cuántos tajos hay en el país? Hay un montón de tajos. Entonces, un tajo es lo mismo que ocurriría ahí. ¿Y quién me dice a mí que eso no tiene todo, cuando hablamos de cierre técnico, todo un sistema que usted le exigiría a una empresa que hiciera para efectos de remediar el impacto que se ha hecho? Muy diferente al desastre ambiental, que ahora son huecos por todos lados, contaminación por todos lados, tocando ya zonas donde hay roca, y en esa roca hay sulfuro, donde hay sulfuro se produce la lixiviación ácida, contaminando más las aguas. No, es que dicen cosas que, a ver, yo no creo que no las conozcan. Yo creo que lo que se está haciendo es desviando la atención y llevando esto para dilatar esto, cosas, no sé, cansar. Nosotros técnicamente no vamos a cambiar. Y cuando ella habla de tokenización, yo tengo conocimiento porque he investigado, pero creo que los conocimientos no son correctos. Aquí nosotros somos transparentes. Estoy hablando yo, habla la gente del...
¿Qué personas son las que lo asesoran a ella? ¿Por qué no lo dice? Para entablar una conversación así técnica, pero clara. Es como cuando dicen, nosotros nos oponemos al cielo abierto. Ok, ¿cómo van a sacar el mercurio? En ese momento, cuando esa empresa haga esa evaluación que le dije yo, con todas las condiciones técnicas, la NI 43101, ¿qué va a pasar entre medio? Van a seguir extrayendo de forma ilegal mientras que sea una empresa, otra cosa, una empresa que va en definición de tener una explotación minera. ¿Cómo van a sacar el mercurio si no está a cielo abierto? Imposible. No lo van a sacar con imanes. No, esto tiene que ser, por más que no les guste la palabra, cualquier remediación va a ser a cielo abierto. El proyecto que tiene el Frente Amplio, que vamos a sacar la primera capa, va a ser a cielo abierto. Entonces, insisten en desviar la atención y confundir a la opinión pública. Sí, es un tema al final más político. Y no tengo. O sea, para tener la frase aquí para el TIC, don Néstor, y para el Facebook. Entonces, para limpiar crucitas hay que hacer minería a cielo abierto. Ni siquiera para explotar el oro. Sí. Para limpiar crucitas en cualquiera de los escenarios hay que hacer una limpieza y barrer todo lo que hay ahí, procesar el material y volver a tapar. Hay que procesar el material, ver cómo lo tapa. No tiene ningún sentido lógico. Aquí lo que lo tiene que hacer es una empresa minera que lo tiene que procesar, y en ese procesamiento se separa el mercurio del oro y la plata y de los elementos que están ahí. Pero es un procesamiento. Y cuando exista la extracción va a ser a cielo abierto. Sí, no es como el cuento que van ahí con un pañito limpiando debajo de los árboles y corriendo las hojas para limpiar el mercurio que quedó. Va uno ahí con el palo piso y después y se lo lleva. O sea, eso no es así. No. Entonces, don Néstor, ¿qué le parece? Y vamos a buscar la manera de que a ver si alguien de Liberación nos dice quién los está asesorando y buscamos ese grupo. La diputada Murillo, ya le hicimos la invitación. Y ella dijo que está dispuesta. Tal cual, yo coincido con don Néstor. Usted tiene que discutir a la altura técnica. ¿Qué va a saber doña Diana Murillo de minería? Ella no es ni geólogo, ni ingeniera en minas, ni conoce nada de procesos de extracción. Es básicamente, ella habla lo que le dijeron. No tiene ningún conocimiento de fondo. Es totalmente literal lo que escuchó, leyó, no que vio, no tiene experiencia. Esto tiene que estar en el ámbito técnico. Pero tiene una posición y es la voz de Liberación Nacional en el tema. Podemos invitarla a ella y que nos diga quién técnicamente puede conversar y tener un debate con don Néstor para que sea de técnico a técnico, pero... disculpen, yo fui a hablar al otro día con un diputado que me quería saber todo lo que era crucitas, y yo tuve 2 horas y media en la asamblea hablando con el diputado Maglin y entendió muy bien que el tokenizar no es una realidad, y lo entendió muy bien, y él estuvo con todos sus asesores ahí. Entonces, pero digamos que él es uno de 17. El tema es, los otros tienen la posición de doña Diana y no vamos a llegar a ningún lado. Yo insisto que sería una mesa técnica, aunque sea un debate, para entender posiciones de cómo un diputado de la República puede ser tan cerrado de no entender una realidad. Sí, esto como se lo explico, yo cuando investigué, digamos, en otro lado, y si ustedes más, yo les puedo mandar hasta los links de lo que significa. En esto es una empresa que es la emisora, la que hace la reserva, otra empresa, digamos, que es la que negocia, pero el que compra el token, compra asegurando de que eso va a tener un fruto final, que es la extracción. Si no tiene sentido el negocio. O sea, ¿quién va a comprar algo que nunca se va a hacer? No tiene sentido. O sea, la lógica no existe. A no ser, yo lo dije la otra vez, que viniera Bill Gates y viniera un multimillonario y dijera, bueno, amo Costa Rica y no quiero minería de oro en Costa Rica y no quiero turismo y no quiero zona franca y compro el país. O sea, estamos hablando de fábula.
Estoy de acuerdo. Entonces, Néstor, ¿qué le parece? Y a Jerry y a Ari, Sí, estoy de tenemos acuerdo. que buscar la contraparte, pero técnica, de Ajá. los asesores de Liberación Nacional o del Frente Amplio, donde nacen estas ideas Exacto. que son un espejismo y quedan en una discusión vacía y no llegan a nada. Sí, lo vamos a organizar Sí. bien, don Néstor. Públicamente aquí Yo nos no tengo comprometemos a ningún ese debate. problema. Sí, yo no tengo ningún problema. Cáigame a los técnicos que me puedan demostrar. Yo soy minero, sí, soy minero, defiendo la minería, sí, pero también con tecnología, con lo que significa los pasivos ambientales, con lo que significa un buen cierre técnico. O sea, dejen de satanizar la minería. Hablábamos de un celular, o sea, todos usan celulares, ahí tiene más de 30 elementos, más de 30 metales. Dejemos de estar engañando a la gente. Ya esto podemos ir a una mesa técnica y con cualquiera, vamos, pero esto para mí son puras tácticas dilatorias, nada más. Don Néstor Chamorro, Así. muchas gracias por su tiempo. Lo vamos a estar contactando en los próximos días para llevar a cabo este debate, que yo sé que va a estar muy interesante, porque sí, hay una doble discusión, lo técnico y lo político. Lo complicado es que lo político, ¿verdad? Siempre por lo Perfecto. general se pega mucho. Gracias, don Néstor. No, un gusto y muchas gracias por invitarme. Con mucho Hasta gusto, luego. Esta es su don casa Néstor. y Muy es amable. muy importante su opinión. ¿Qué dice Memito? Vea Qué complicado. Todo bien, vea que sí, aquí hay alguien en redes YouTube y alguien está, voy a leer El comentario. su diminutivo, por ejemplo, vamos a ver, dice, la Escuela de Geología contra Néstor Chamorro porque la Escuela de Geología no aprueba la minería a cielo abierto. Y esta es una opinión de 674, Cris. Habría que conocer también la posición de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica con respecto sí. al tema. Ajá. Sí. Aquí hay todos los actores técnicos cuentan, porque esto no tiene una solución ni pronta ni rápida. Esto está igual que el Poder Judicial. Así es, Memito. Bueno, vamos a dejar este tema para entrar en el siguiente tema. ¿Lo presento, doña Ariana, o lo presenta usted? Si gusta, usted lo Preséntelo presenta o yo A también. usted le queda muy bonito presentar los temas. Sí, y es que ayer surgió una iniciativa que propuso la diputada oficialista Marta Esquivel. Y adivinen de qué es, porque esto se ha generado muchísima controversia en redes. Y es que resulta que ella propone que el fiscal general ya no sea elegido por la Corte, sino que sea elegido por los diputados y Wow. que además tenga que rendir cuentas, y si de pronto él no está cumpliendo con lo que se supone que tiene que hacer, puede ser removido Se puede también. votar la de- institución. correcto. Ah, qué interesante. Esto es Bueno, una ahí. iniciativa, no significa que ya es una ley, ¿verdad? Para aclararlo, pero ya está en mesa de discusión. ¿Qué le parece? Porque Noticias Televisión le preguntó al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chávez, sobre este tema y nos dio una aclaración. Ahí estaban varios medios y se pudo capturar la posición de don Rodrigo Chávez como ministro de la Presidencia acerca de este proyecto. La escuchamos y venimos con doña Marta Esquivel, ¿les parece? Buenísimo. Vamos. Don Rodrigo, ¿usted cree que va a llegar a buen puerto el proyecto de ley que pretende llevar la elección del fiscal general a la Asamblea Legislativa? Mire, eso es un tema muy político. Eso es el Poder Judicial, Patricia Solano reuniéndose con la fracción del Frente Amplio. Eso tiene que ver con pactos de izquierda extrema entre fracciones que tienen 25 diputados, porque doña Abril Gordienco tuvo un chispazo de inteligencia de no asociar a su partido y a su nombre a la extrema izquierda costarricense que succionó a el Partido de Liberación Nacional y lo está digiriendo. Entonces yo no sé si va a llegar ahí, pero eso es lo que sería correcto. En ningún país existe un poder judicial tan amorfo y tan salido de proporción como el de Costa Rica. A mí me parece que en Estados Unidos el fiscal general nombra el presidente en muchísimas partes. Yo no estoy diciendo que el presidente de Costa Rica o la presidente deba nombrarlo, pero ciertamente el jueguito que se tiene en la Asamblea, perdón, en la Corte Plena, que le dan al peor fiscal de la historia un 99 y un 100, dijo que la última calificación había sido un 100 al diputado Gonzalo Ramírez cuando le llamó a declarar.
Bueno, eso es un monumento al cinismo de una burocracia enquistada que lo único que hace es velar por sus intereses y sus presupuestos y no por el pueblo costarricense. Bueno, ahí está la reacción del ministro de la Presidencia con respecto a este tema. Vamos a intentar tener en los próximos minutos a doña Marta, porque está en el plenario, tuvo que regresar. Vamos a ver. Sí, Sí. es que está en un proceso de una votación, entonces entendemos las razones. Obviamente que la prioridad de los diputados es ejercer su trabajo, don Guillermo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Totalmente. Para eso fueron electos. Así es, y nosotros entendemos la situación. Pero vamos a tratar de coordinar con ella. Aquí estamos mensajeándonos para ver si tiene el espacio que nos pueda abrir unos 5 minutos y explicarnos en qué consiste el proyecto. ¿Cuál es la idea de que los diputados sean los que nombren directamente al fiscal general de la República? Lo decía Rodrigo, en otros países lo nombra el presidente, como en Estados Unidos. Sí, Pam Bondi, que era la fiscal anterior, fue por él mismo la destituyó. Y obviamente somos culturas diferentes, pero tienen que adaptarse a la actualidad. ¿Qué es lo que se demanda hoy? Resultados. ¿Cómo se miden los resultados? Con estadística y con parámetros. Nosotros tenemos parámetros para medir resultados de este fiscal o del Poder Judicial o incluso de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene una auditoría que dice que es una administración incipiente con 70 años. O sea, es que de verdad se para el sol a vernos. Sí. El nivel al que hemos llevado, lo que es alta gerencia a cursos por internet, o yo no sé de dónde se está graduando esta gente para tener resultados tan malos. Igual esta idea, yo no sé a ustedes cómo les suena, pero tampoco es tan descabellada, porque si los diputados nombran a los magistrados y los magistrados eligen al fiscal, pues al final de cuentas, ¿verdad? No es como que digan, no, pero ahora como los diputados, igual existen diferentes posiciones, pero también partiendo de ese punto de que en la Asamblea Legislativa que nombra, ¿verdad?, a los magistrados, pues sería interesante también escuchar qué otras acciones, qué más contiene esta iniciativa, porque también se menciona que podrían destituirlo en caso de que no esté cumpliendo con las obligaciones Ahora, que debe tener un fiscal general. Les hago una pregunta a ustedes dos. Si fuera un ente político, puramente político, como la Asamblea Legislativa, que elige al fiscal general, ¿cómo garantiza que no agarran al fiscal para hacer política y a perseguir personas de otros partidos? Es que también está ese punto, don Guillermo, o sea, porque es súper válido, porque en algún punto, yo sé que mucha gente, si hubiese estado los diputados de la pasada, yo sé que van a decir, no, jamás, que no sean los diputados. Entonces, al final de cuentas, eso también es muy importante tenerlo ahí para tomar la decisión, porque no sé cuántos de aquí hubieran estado de acuerdo que la Asamblea Legislativa pasada fuera la que designara al fiscal general. Ahora, Ari y don Guillermo, para poder permitir que la Asamblea Legislativa sea la que nombre el fiscal, habría que hacer una reforma constitucional, a fuerza. Sí. Y una reforma constitucional necesita 38 diputados. El radio de acción del Partido Pueblo Soberano es de 31. Yo no veo a los diputados del Frente Amplio votando, ni a Liberación Nacional votando un proyecto de este bueno, tipo. Vienen fenómenos bien interesantes. O sea, por ejemplo, en este año, creo que en agosto o en septiembre, se le vence la magistratura valga la redundancia, en noviembre de los magistrados. Sí. En noviembre creo que es a doña Patricia y en agosto un par más. Entonces, si usted ve a doña Patricia ahí arrimándose al Frente Amplio y a los de Liberación, ¿qué cree que va a pasar? Porque acuérdese que el Poder Judicial, los magistrados, viven en el mundo paralelo donde la cantidad no define que se va o se queda. Mayoría no es que me voy. Si no tienen 38, me quedo. No, Memo, y esas reuniones ya se dieron. Y la primera no la anunciaron con Liberación Nacional. La primera, ¿se acuerda? Que fue todo un secreto, cuando salió ahí por la cocina para no dar declaraciones. Sí. Y la otra reunión fue hace una semana y media, creo. Sí, la semana pasada. Donde se reunió la fracción del Frente Amplio con Patricia Solano. Eso es un pool muy evidente de que está midiendo. Están los 38. El oficialismo
téngalo claro que muy pocos o algunos son los magistrados que van a permanecer, pero de parte de la oposición, ¿será que están haciendo lobby para ver cuántos van a ayudar o cuántos me van a quitar? Aquí hay, o sea, hay todo un tema de fondo. Ahora, que nadie lo está viendo, porque al final el Olimpo nadie lo toca. Y le hago la pregunta, ¿qué tan saludable, que era un poco el tema que usted planteaba ahora, qué tan saludable es que diputados, con una orientación política muy clara, definan un cargo donde después al fiscal le va a corresponder investigar incluso hasta a ellos mismos? A los mismos. Yo sí lo veo en una ecuación, pero no política. Es una ecuación abierta donde usted hace un concurso y se elige una persona por mérito. Mire, estas potestades es lo que ocupamos. Tenemos, no sé, 20 candidatos y se hace, puede ser incluso la comisión de nombramientos, pero realmente tiene que cumplir un parámetro meramente de valoración técnica, no política. Pero, don Guillermo, es los que candidatos son abiertos. ¿Cómo uno puede asegurarse eso? Si uno ya ve, o sea, todo lo que ha pasado en la política, y aquí hablando, como estamos solo nosotros tres, ¿verdad? Y la gente que nos está viendo, nosotros sabemos que las argollas, los chorizos, todo esto, ¿cómo se llaman? Las mesas de diálogo, que más bien, dame, a ver qué te doy. O sea, eso existe, y uno cómo puede decir, sí, que con un buen reglamento vamos a tratar de que el fiscal general que sea elegido no sea por temas políticos o ideológicos. No, o sea, eso va a costar mucho lo que controlarlo. Memo dice es que, por ejemplo, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa reciba una lista de aspirantes al cargo y que se haga una discusión abierta, transparente, que todo el país la conozca, ¿verdad? En por esa mérito. comisión, para que se... El mérito de esta persona es... Para que sea por mérito, por cantidad de estudios, por carrera, por reconocimiento. O sea que ahí es donde uno dice que puchica. Pero es que por más público, los que lo van a elegir son los diputados. O sea, por más que muestren el video y todos los diputados son los que lo van a designar. Pero habría un proceso de discusión sobre quiénes aspiran a un puesto tan importante. Y públicamente se debatiría sobre las capacidades y los atestados de cada uno y cada uno de los aspirantes. O sea, sería más transparente. Tendría que ser un sueño. ¿Cómo nos enteramos? Hoy no tiene un tinte político, pero tiene un tinte del Olimpo. Pero tiene el Olimpo es el que elige. Y el Olimpo tiene un carácter político, Memo. Es que todo tiene político. No podemos desconocerlo. Entonces, lo sé, pero me refiero, ustedes vieron la terna donde se eligió al fiscal general, conocieron quiénes fueron los candidatos, qué relación tenían esos candidatos con los magistrados o de dónde venían y para dónde iban, no, ¿verdad? Porque aquí siempre los partidos de siempre han colocado a los magistrados y después ahí es donde vienen las redes de cuido. O sea, perdóneme, ¿qué acto más político que intentar levantar el fuero, la inmunidad al presidente? Fue muy evidente. Eso no era la corte, era un cuerpo colegiado político que quería levantarle la inmunidad al presidente Chávez. Totalmente, era el Tribunal Supremo de Elecciones. Había que bajarlo como fuera. ¿Por qué? Porque tenía las elecciones a la vuelta de la esquina. Eso fue muy claro y notorio. Yo sí estoy de acuerdo, tengo algunas inquietudes sobre el proyecto, no lo conozco, no lo he leído, pero a simple vista uno podría tener inquietudes y las comparto como las que dice Adriana. Al final van a ser políticos los que van eligiendo a alguien. Pero por el otro lado también tenemos que va a ser un proceso donde vamos a tener mayor transparencia y podemos ver más de cerca quiénes son los que aspiran. Pero vean la elección de los magistrados. Les puedo decir una cosa. Se supone que es transparente también y eligen a los mismos magistrados de siempre. Yo sé que es por la forma, pero al final de cuentas que haya una cámara y hayan micrófonos en la asamblea no significa que van a responder a lo que la gente pida o que la gente quiera. Esos son acuerdos políticos. O sea, yo a lo que voy es eso. Sí, que al final de cuentas van a pasar del Poder Judicial con el Olimpo de ellos, pero van a pasar a otro Olimpo también. Entonces que siga la Corte Suprema eligiendo al fiscal general, cuando ya hemos visto que ha sido un desastre. ¿Y por qué no mejorar la forma? O sea, que se haga transparente, porque yo, o sea, de verdad yo aquí sintiendo, pero yo creo que si políticos para eso estamos aquí, eligiendo a un fiscal que los va a investigar a ellos, o sea, no sé en qué...
O sea, no, bueno, no sé, para mí no tiene tanto sentido, porque yo cómo voy a elegir quién me va a investigar a mí. Vamos a ver. O sea, qué yo dice te di el trabajo. ¿Sabe Bueno. quién tenemos ya en línea? A don Fabián Silva o a don Guillermo. ¿Qué le parece si lo recibimos para tener un criterio de él sobre esta propuesta? ¿Qué les parece? Por supuesto. Don Fabián, bienvenido a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes, estimada Ariana, don Jerry, don Guillermo, como siempre, un gran honor estar escuchándoles y estar siendo testigo de que ustedes realmente hacen periodismo con un gran nivel y que ayudan a formar opinión pública en temas tan trascendentales como estos del nombramiento de un fiscal general que siempre estuvo secuestrado en esas manos oscuras, en esas manos tenebrosas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aunque ustedes no lo crean, ahí pareciera ser en la Corte que se fraguan los más bajos instintos de politiquería barata. Muestra de eso las declaraciones de la quien no podríamos llamar hoy como una magistrada objetiva, sino como una populista y una política de muy bajo nivel, la señora Patricia Solano, nefasta para la judicatura y que evidencia que sus tentáculos empiezan a corroer aún más la imagen desgastada, la imagen añeja y el desprestigio generalizado que tiene el Poder Judicial frente a la población costarricense. Ahora, don Fabián. Sí, adelante. Perdón, Memito. Jerry. No, por favor, usted pase adelante, Memito. Qué detalle. ¿Por qué no me manda un tecito? ¿Quiere una tacita de té? Primero los damos, claro, dicen. Adelante, Memo. Los princesos. Los princesos Vean, primero. don Fabián, a ver, hoy se elige, o más bien cuéntenos cómo se elige el fiscal general en la Corte, donde hay 22 magistrados, hacen una terna, y cómo se elige, y cuál sería la comparación para lograr hacerlo en la Asamblea Legislativa. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O eso es una locura? Veamos, partamos de algo importantísimo. ¿Ustedes creen que hay nivel de objetividad en un fiscal que es nombrado por sus jefes para hacer un proceso de investigación en donde comprometa a uno de sus jefes? ¿Usted cree que el fiscal general va a enviar a la cárcel a sus jefes, más aún cuando sabe que le van a poner una muy buena nota como la que le han puesto en su pésimo desempeño? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿no es acaso un acto de corrupción evaluar a una persona con un 100 o con un 90 cuando su desempeño ha sido extremadamente pobre y cuestionado? Pero más aún, cuando este señor agarró su función y se le señaló con amoríos o noviazgos tenebrosos en los nombramientos de aquellas personas que estaban cercanas a él, dejando de lado a fiscales honestos, a fiscales muy probas y muy capaces, porque lo que prefirió este señor fueron sus apetencias sentimentales. Me pregunto también si esto fue lo que imperó para el nombramiento de las fiscales. ¿Cómo es posible que hoy tengamos fiscales interinos y este señor, al antojo, a su diestra y siniestra, esté nombrando a los fiscales y no tengamos un procedimiento, el bendito reglamento que le han pedido desde hace muchos años y que logra demostrar la ineptitud, el analfabetismo y la incapacidad para poder hacer un reglamento que ponga las reglas claras para el nombramiento y no sea al antojo, al amiguismo y compadrazgo lo que prevalezca en estos nombramientos? Entonces, el nombramiento en la Corte Suprema de Justicia está tremendamente amaniatado. Muchos juristas se han preguntado si este señor ha sido nombrado al calor de una relación muy profunda con la señora Patricia Solano y con los magistrados amigos de ella,
o si lo que imperó fue un proceso transparente, limpio, donde realmente imperaban las capacidades profesionales, éticas y morales. Pero vean ustedes qué contradictorio, que recién asume el cargo y tiempo después este señor empiezan con estos escándalos malolientes de sus relaciones sentimentales y el nombramiento de sus noviecitas o amiguitas sentimentales. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema no lo haya despedido, sino que le da una palmadita y una llamadita de atención? Díganme entonces si ese nombramiento realmente procede o es el más adecuado, que sigan los jefes nombrando al fiscal general. La propuesta de doña Marta es una propuesta patriótica, es una propuesta que saca de las garras del poder judicial el nombramiento del fiscal general, y ahora sí, a través de una comisión de nombramientos totalmente apolítica, que pida requisitos sustanciales como son valores éticos, morales, profesionales y sobre todo de capacidad. Este pobre sujeto ni hablar podía frente a los medios de comunicación. ¿No han visto ustedes cómo se expresa este señor fiscal general frente a las cámaras y frente a los periodistas? Es un personaje totalmente cuestionable. Como un fiscal general no sabe expresarse, no tiene un vocabulario adecuado, no tiene un grado de elemental prestancia para poder dirigirse al pueblo de Costa Rica. Súmele usted a este personaje cuando secuestró la Fiscalía General de la República para hacer el más burdo arte de politiquería en contra del expresidente de la República. ¿Cuántos cientos de millones de colones costó politizar el levantamiento de la inmunidad del presidente en un proceso totalmente cuestionable? Entonces, ¿a quién le obedecía este señor? ¿A Dios o realmente obedecía a intereses oscuros o obedecía a intereses políticos? Por eso yo veo muy sano que se apruebe esta ley de reforma de la forma más célere para que el nombramiento de este fiscal general sea la Asamblea Legislativa la que lo nombre. Y ahora sí, vamos a tener niveles de exigencia, vamos a tener niveles de resultados que si no cumple, se va para su casa, no en esta alcahuetería de suspensiones ficticias, no en esta alcahuetería donde le permiten hacer circo. Pero vean qué interesante, pareciera ser que él es el mejor alumno de la señora Patricia Solano, magistrada, que parece ser una política o jefa de campaña del Poder Judicial. Ahora, don Fabián, ¿cómo hacer para que también no se interprete que los jefes, en caso de que sea la Asamblea Legislativa, ya serían los diputados los que los nombraron, los que dieron los votos para salir, resultar electo? ¿Cómo quitarle ese tufo? Yo creo que es más difícil que existe interferencia por parte de los diputados en las labores técnicas de un fiscal general. Le explico por dos temas fundamentales. El primer tema es porque es un órgano que se encuentra totalmente separado del judicial. Es un órgano que no tiene por qué estar interfiriendo en las labores investigativas del fiscal general. Tiene el mayor margen de control político, en el sentido de que si algún diputado empezar a ejercer algún grado de presión, podrá denunciar el fiscal general ante toda la Asamblea Legislativa a este diputado. Ningún diputado puede meter sus manos en el campo competencial de aquel. Pero vean qué interesante, hoy por hoy, ¿quién evalúa al fiscal? Sus jefes. Hoy por hoy,
¿Quién le establece la política institucional por orden de un Consejo Superior o por orden de la Corte Suprema de Justicia? Los jefes de quien es nombrado. Entonces, es muy difícil que escuchemos a un fiscal general que venga a señalar calidades éticas, morales o delincuenciales de sus jefes. Vean, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con don Celso Gamboa? Dígame usted, ¿cuál fiscal general en Costa Rica procedió a la investigación, detención y captura de Celso Gamboa? Ninguno. Tuvo que ser la Asamblea Legislativa que a través de la presión política se destituyese a este narcomagistrado. La pregunta que todo el pueblo de Costa Rica debe hacerse con legitimidad es: ¿habrán más narcomagistrados todavía enquistados en la Corte? ¿Habrán narcojueces y narcofiscales metidos ahí? La única manera de poder perseguir el cucarachero judicial es a través de otorgarle al fiscal general de la República y a la fiscalía verdadera independencia. Tenemos que sacar a la fiscalía de la Corte, tenemos que darle una independencia de los tres poderes del Estado para que ahora sí investigue a todos por igual y no se preste a la politiquería barata que prostituyó el poder judicial. Y vean ustedes que cuando se ponen los magistrados en politiquería barata, todo el sistema judicial se corroe y pagan justos por pecadores, porque los jueces honestos, los jueces que le ponen el pecho a las balas, los jueces que están sometidos al perverso interinazgo y chantaje de su nombramiento, los fiscales, del personal administrativo que está sometido a estas bajas prácticas del Poder Judicial, pues realmente lo que tiene que hacer hoy por hoy el pueblo de Costa Rica es exigir que en el momento histórico que está señalando a la desteñida Corte Suprema de Justicia, podamos exigirle a nuestros diputados las reformas legales para limpiar esa cara impresentable, manchada, horrorosa, oscura del Poder Judicial. Don Fabián, muchísimas gracias. Le agradecemos su tiempo y siempre su participación con nosotros. Vamos a recibir a otro Fabián, nada más que de apellido Bolio, después de usted. Así que muy agradecido, don Fabián, como siempre. Un gran abrazo, el agradecido soy yo, y un saludo especial a mi querido colega y tocayo don Fabián, un gran luchador, un gran constitucionalista, un gran analista, y ustedes el abrazo de siempre y cariño de siempre. Igualmente recíproco, don Fabián, muchas gracias. Muy amable a don Fabián. Usted sabe, don Memo y Ariana, que hicimos una encuesta el día de hoy. Hoy en la mañana que estábamos viendo qué pregunta formulábamos en nuestras redes sociales. Entonces, antes de recibir a don Fabián... Si la foto mía era bonita o era fea. No, esa no fue. No, en esa no le hubiera ido muy bien, Memo, usted. No le hubiera ido muy bien. No, aquí me mataron, pero bueno. Y esas son las bonitas. Vea, esta pregunta ha tenido, gran cantidad de comentarios, reacciones. 1,700 comentarios, ¿verdad? De las personas, hay de todo, ¿verdad? Está como bastante dividido. Pero es que yo creo que hasta que no conozcamos realmente el fondo de ese proyecto va a estar muy complicado, porque como vos dijiste, o sea, ¿cómo vamos a hacer a que no huela tufo, que ahora ya mis jefes no van a ser ellos y no van a ser los otros? Solo cambio de jefe, pero hago las mismas funciones, que es investigarlos. Lo que pasa, Adriana, es que hay una diferencia muy fuerte entre los jefes del magistrados con los jefes diputados. Los diputados tienen la representación del pueblo. Entonces,
Pero Jerry, vea, es que hay otro punto, por ejemplo. Hay un peso distinto. Claro, pero por ejemplo, veamos, acabamos de hablar de Cruzitas. La mayoría de personas en los sondeos y todo dicen que están a favor, y aún así este proyecto no avanza a pesar de que el pueblo esté a favor, porque los que están en la asamblea votando son los diputados y ellos responden a sus ideologías y colores políticos. Eso es otra cosa. Estamos hablando de dos cosas totalmente por eso, diferentes. Pero a la hora de elegirlos son los diputados, o sea, los que toman la decisión. Y a veces el pueblo no ha estado a favor de muchas cosas y los diputados lo siguen haciendo, aunque sean representación. Vamos a escuchar, si les parece, para darle la bienvenida a don Fabián Bolio, lo que dijo doña Marta Esquivel sobre ese proyecto, que ella es la proponente. Entonces, escuchamos a doña Marta y recibimos a don Fabián Bolio. Acabamos de presentar un proyecto de ley para que el nombramiento del fiscal general de la República sea hecho por la Asamblea Legislativa. Esto lo que busca es la transparencia en esa designación, sacarlas de las manos de Corte Plena y que sean el primer poder de la República, el más transparente, el que comporta también la representación del pueblo, quien defina quién y qué requisitos se requieren para ser un verdadero fiscal de la República. Ahí está la pregunta que está en nuestras redes sociales. Usted puede visitar Facebook de Noticias Televisión, Televisión también, y también puede dar su opinión con respecto a este tema. Recibimos a don Fabián. Claro Mariana. claro que sí, para seguir aclarando los nublados. Muy buenas tardes, don Fabián Bolio, abogado constitucionalista, hoy aquí en nuestro programa para conversar de este tema que también aquí en redes sociales ha generado, ¿verdad?, de mucho que decir, de que la Asamblea sea la encargada de elegir al fiscal general. Muy buenas tardes a todos y a los radioescuchas también, y muy amables, les agradezco mucho por la invitación para hablar de este tema tan importante. Don Fabián, bienvenido. Adelante. Adelante, escuchamos su opinión sobre el proyecto. No sé si ya se lo leyó. Sí, ¿O bueno, qué le parece la idea? En primer lugar, tanto la Fiscalía como la Defensa Pública que no son órganos de la Constitución política, de manera que no aparecen ahí, digamos, en el diseño constitucional. Son órganos creados por la legislación común. En segundo lugar, se colocaron, que no estaban al principio allí, se colocaron bajo el alero del Poder Judicial, porque en ese momento se consideraba que era una manera de proteger tal vez estas instituciones de una intervención de tipo político. Pero ese es otro criterio. Lo que quiero decir es que si se pusieron bajo el alero del Poder Judicial, pueden sacarse del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no son funciones propias de la Corte Suprema de Justicia en el sentido jurisdiccional. Como decían los romanos, jurisdictio es dictar el derecho que se aplica a un caso concreto. Esa es la función jurisdiccional definida y protegida por la Constitución política y por la independencia y división de poderes, por esa doctrina y esas normas de la Constitución. Pero así como se pusieron allí, pueden sacarse. Como lo dijo la magistrada Patricia Solano, cuando dijo que perfectamente se podían llevar todos esos órganos de la Corte, porque admitió, yo diría que por primera vez que alguien lo admite, ¿verdad?, que no son parte del Poder Judicial en sí, ¿verdad? Entonces, dicho esto, la Asamblea Legislativa puede hacer modificaciones a la legislación común que regula estas instituciones y no tiene por qué ser aprobada por la Corte Suprema de Justicia la modificación, porque no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. Es decir, ni la Defensa Pública, ni la Fiscalía, ni el OIJ ejercen funciones jurisdiccionales. Ninguno de estos órganos está compuesto por jueces. Los jueces están, llamémoslo así, del otro lado de la cerca, por decirlo en tico. Es otra función.
Estos son auxiliares, pero auxiliares de la justicia pueden ser afuera del Poder Judicial o dentro del Poder Judicial, pero siguen siendo auxiliares. Y en la mayoría de los países están afuera, ¿verdad? El Ministerio Público, que es la acusación en materia penal, la defensa pública, los organismos de investigación, están fuera, ¿verdad? La policía. Entonces, dicho esto, también la ley común puede modificar el método de elección, porque nada tiene que ver la constitución política con ese régimen de elección y de rendición de cuentas. Claro está, tenemos un problema, y es que muchas veces la Corte no ha tenido claro esta gran división entre lo que es la función jurisdiccional y las otras funciones de tipo administrativo, de auxiliares. Y muchas veces han resuelto que X reforma sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial. No es cierto, se equivocan. Cuando se hacen reformas a los códigos, a la legislación, como en este caso, no se toca la función jurisdiccional. Ahora, si yo dijera que voy a cerrar juzgados por la Asamblea Legislativa o cosas así, esa función jurisdiccional, bueno, sí le corresponde al Poder Judicial. Entonces, como primera conclusión, sí es posible modificar por ley común, con mayoría simple, la ley para definir cuál es el método de elección del fiscal. Incluso puedo decir que lo que he leído en redes de críticas, todas tienen que ver con un concepto de oportunidad y conveniencia. Es decir, ¿será necesario hacerlo? ¿Cuál será la mejor solución? Pero ninguno se refiere, y no puede ser, a una especie de impedimento constitucional para hacer esa modificación, ¿verdad? Me explico. La Asamblea lo puede hacer o no lo puede hacer. Que es conveniente o es inconveniente, ese es un análisis propio de la Asamblea Legislativa. Pero no es que existe una barrera en la Constitución política para impedir que se haga esta reforma. Entonces uno puede concluir que, claro, el debate estará ahí en la Asamblea de si les parece mejor, si les parece peor, que si el fiscal general será mejor electo porque habrá un concurso y un mayor debate sobre quiénes son los candidatos a ese puesto o no, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces, desde mi punto de vista, no existe ese impedimento para esta reforma. Don Guillermo, aporte, doña Ariana, ¿quién empezamos? Como que, bueno, yo le quería hacer una consulta, sí, don Fabián, y usted como abogado constitucionalista y también que ya evidentemente conoce del tema, ¿usted qué vería que se podría hacer? O sea, ¿estaría a favor de esta iniciativa o cree que se puede mejorar más bien la forma en cómo los magistrados manejan el tema del fiscal para que él pueda dar respuestas de lo que hace, que brinde informes? Porque ahorita lo que se dice es que básicamente los jefes de él, que serían los magistrados, pues ni siquiera están tan atentos de lo que hace o no. Entonces, para usted, ¿cuál sería la vía correcta con el tema del fiscal general? Bueno, es que ese componente que dice usted, que más bien es como la revisión, fiscalización de sus actos, debería quedar en la legislación de una u otra manera. O sea, usted se quede el fiscal del lado de la fiscalía, del lado de la corte, o se saca como un órgano independiente, la legislación tendría que definir cómo se fiscaliza, cómo se regula, cuáles son los métodos de rendición de cuentas, las mediciones, los indicadores de gestión, porque es cierto que la organización de la corte no es ágil para estas cosas, ¿verdad? No ha resultado ágil. Vean ustedes que en las acusaciones que hicieron los ciudadanos contra el fiscal empezaron en un órgano que se llama la Inspección Judicial, que levanta el expediente y en algunos casos le desestimaba alguna de las denuncias porque decía que el ciudadano que presentó la denuncia no aportó pruebas. Es decir, es una investigación mal hecha por esta inspección judicial, porque el ciudadano no tiene que aportar pruebas. El ciudadano
hizo la denuncia, está pasando esto, investiguen, y este órgano era el que tenía que investigar, ¿verdad? Entonces, esos detalles de lo que me parece ahora un procedimiento ineficiente, tendrían que definirse en la ley para que sea que quede de un lado o del otro, si haya un método y unos criterios para rendir cuentas, para pedir explicaciones, y que pueda ir, bueno, si es en la asamblea, que puede ir periódicamente a una comisión y rendir cuentas. Es decir, qué está pasando, cuántas investigaciones hay, de qué magnitud, cuál es el éxito, ¿verdad? Sin que usted haga pública una investigación que esté en curso, por supuesto, jamás, pero sí exponer cuáles, por ejemplo, en estos casos escandalosos que ha habido, ¿verdad?, que llevan además años en trámite. Bueno, ¿qué ha pasado? Hay nuevas pruebas, les falta algo, ¿por qué llevamos 5 años? ¿Por qué llevamos 10 años? ¿Verdad? Si está más bien de parte del juez el atraso y no de parte de ellos. Bueno, pero esa explicación se la daría a los diputados de la Asamblea Legislativa. Sí. Entonces, me parece que sí hay que afinar eso para que quede de un lado o quede del otro, el procedimiento sea y los criterios sean muy claros. Sí, a mí siempre me ha causado... Ahora, perdón, Bebito. Tuve una discusión tuve una discusión conmigo mismo porque no es que estaba muteado. Bueno, no, entonces... Volviendo al tema, don Fabián, vea. Uno como un simple mortal, cuando escucha y ve todas estas cosas que pasan en el Poder Judicial, hace algunos escasos meses vimos la denuncia que presentaban sobre nombramientos que hacía el fiscal general y que iban a esto que usted acaba de escribir, que es una investigación al interno, y al final eso pasa el tiempo y no pasa nada. Más que no solo elegir al fiscal general de una forma diferente, creo que hay que partir y buscar el fondo de esto. ¿Cuál sería la forma correcta de elegir no solo el fiscal general, sino cómo juzgar a las personas dentro del Poder Judicial sin que haya presiones de ningún tipo, sin que haya ese compadrazmo, sin que hayan amiguitis, sin que se tapen este montón de cosas que traen al traste la justicia de este país? Bueno, era lo que yo decía, que tiene que existir en esta ley, que yo creo que no lo tiene, un capítulo sobre la manera de tramitar acusaciones en contra de los miembros de la Fiscalía, ¿verdad? ¿Quién va a procesar eso? Si va a seguir siendo ese órgano que se llama Inspección Judicial, que en mi opinión no ha sido eficiente y no ha sido ni eficiente ni eficaz. Y si hay que hacer reformas allí en esa legislación, y los plazos para investigar irregularidades, cuáles son los impedimentos y límites de quienes están en la Fiscalía y en los tribunales para conocer asuntos de estos funcionarios, o mejor dicho, que no existan conflictos de interés o barreras creadas contra las investigaciones para que lleguen a buen éxito, ¿verdad? Incluso plazos de resolución. A mí me parece que hay que agregarle ese componente al proyecto de ley para evitar lo que ustedes están diciendo, es decir, o que un órgano interno no investiga porque son los mismos, o lo hace de una manera adrede, incompleta, para producir una absolución, por decirlo así, ¿verdad? Todos esos detalles tienen que definirse para que el procedimiento funcione bien, es decir, que los funcionarios puedan hacer quejas contra este tipo de funcionarios públicos y el órgano investigador y los que tienen que resolver lo hagan objetivamente y de una manera eficiente. Sí, yo tenía nada más un comentario como de cierre, porque a mí siempre me ha llamado la atención, don Fabián, el tema de que el único jerarca que va a dar informes anualmente a la Asamblea Legislativa es el presidente de la República, quien ejerce el cargo de presidente o presidenta de la República, nada más. Pero uno no va a desfilar ni a la defensora o al defensor, ni al contralor, ni a la contralora,
no ve a los miembros del Poder Judicial haciéndole un informe a la Nación de cómo están los resultados de su gestión. Y podríamos profundizar en muchos funcionarios más. Yo creo que aquí en Costa Rica hay una falta de cultura de rendición de cuentas. No sé si coincide con ese principio. Sí, claro, vea, estamos en una época en que estamos viviendo como la reedición de todas las instituciones del Estado, la revisión. ¿Por qué tenemos estos, por ejemplo, por qué los periodos de nombramiento de un órgano son de 4, de otros presidentes son de 4, magistrados del Tribunal de Elecciones 6, los de la Corte son 8, la Contraloría son 6, y así seguimos, ¿verdad? ¿Por qué eso es así? Bueno, nos cuestionamos, ¿qué será necesario establecer límites, un solo periodo, ¿verdad? Entonces sí me parece que por eso nos estamos cuestionando todo esto, ¿verdad? Porque si decimos, es que de ahí creíamos que es que nunca había pasado nada en la Fiscalía, ni en el OIJ, ni en la Defensa Pública. Bueno, pero resulta que cuando uno revisa un poquito, sí pasaban cosas, pero irregularidad, llamémoslo así, pero no había cómo exponerlo y cómo atacarlas, ¿verdad? Entonces me parece que eso, en primer lugar, estamos haciendo un cuestionamiento de todo lo que tenemos enfrente a nosotros. Eso sí, hay que proteger la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces. Esa función jurisdiccional no debe ser ni disminuida, ni interferida, ni intervenida por intenciones político-partidistas. Pero fuera de esa función jurisdiccional, nos tenemos que cuestionar todo. Y ya ve que uno de los componentes más importantes es el atraso en los juzgados, que no es función jurisdiccional. Ese es el componente administrativo de un juzgado. Es decir, un juzgado son dos cosas: la función del juez, la autoridad del juez para resolver el caso, número 1, y una oficina administrativa que se llama juzgado tribunal, que tiene escritorios, que tiene funcionarios, que tiene expedientes y que tiene que funcionar con eficiencia. O sea, lo que ha pasado es que se cubren con el concepto de jurisdicción, ¿verdad?, de independencia judicial, para decir, nadie puede cuestionar el desorden que yo tengo en mi tribunal y el atraso que yo tengo en mi tribunal, porque están tocando mi independencia judicial. No es cierto. El juzgado es una oficina administrativa que le compete a la totalidad de la República. Y la función, la autoridad del juez es otra cosa que no debemos tocar, ¿verdad? No debemos debilitar. Entonces, en este caso particular de la Fiscalía, pues no tiene ninguna función jurisdiccional, ni la Policía Judicial, ni la Defensa Pública. Entonces, como no tienen ninguna función jurisdiccional, no están cubiertos o protegidos por esa regla de independencia, separación de poderes, de autonomía, comparado con el funcionamiento de esta Fiscalía, que todo el funcionamiento es administrativo. No hay ninguna función jurisdiccional allí. Y tampoco podría haberlo, salvo que se nombren jueces a unos funcionarios de la Fiscalía. Entonces pasan a ser jueces y ya no son fiscales, ya no son el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado en hacer un capítulo que permita los cuestionamientos de los ciudadanos, por una parte, y número 2, los procedimientos de investigación y de sanción. Don Fabián, muchísimas gracias. Memito, adelante. No, eso era, de verdad, muchísimas gracias. Yo ya se nos acabó la hora y vamos para las noticias, así que yo me despido porque yo estoy en el mismo teléfono de don Fabián, así que Dios los acompañe, nos vemos mañana. Y muchas gracias, don Fabián. Buenas tardes. Y nos vemos en otra. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable, don Fabián Bolio, abogado constitucionalista. A mí me quedó muy claro. Muy buen tema también. A partir de esto, de este cierre, don Fabián, queda uno como ya entendí muy bien el tema y esperamos que usted también lo haya entendido
de la manera más correcta y que entre todos generemos opinión. Memito Vázquez, muchas gracias. Doña Ariana Flores, Josefa, No, gracias. muchas gracias. Siga la cumbia. Vienen las noticias. No se vayan. Manténganse aquí en el 36. No se vayan. Dios los bendiga. Chao. Chao.